أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 19 preguntas para eruditos musulmanes. Estas 19 preguntas se presentaron a los eruditos musulmanes en una conferencia internacional en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Del 7 al 8 de octubre de 1989, el título de la conferencia fue Conferencia Mundial sobre la finalidad de la profecía y el significado del hadith. Contenido. ¿Qué hadith crees además del Corán? ¿Estos versos requieren una mezcolanza de narraciones? ¿Qué tan confiable es tu hadith más auténtico? ¿Por qué eres tan beligerante? ¿Por qué santificas a los que? ¿Cuándo comió una cabra hambrienta él? Verso de lapidación. ¿Por qué prohíbe el oro y la seda para los hombres? ¿Por qué prohíbe las imágenes, la música y el ajedrez? ¿Qué animales son lícitos? ¿Por qué insultas y oprimes a las mujeres? ¿Por qué obligas a las mujeres a cubrirse el cabello? ¿Por qué hace distinción entre mensajeros? ¿Mahoma era analfabeto? ¿Quién es el mensajero mencionado en 3:81? ¿Regresará Jesús? ¿Cuál es la edad crucial? ¿Cómo se pronuncia? Shahada. ¿Qué pasa con las prácticas religiosas? ¿Puedes ver el milagro matemático? 1. ¿Qué hadith crees además del Corán? 45:6. El profeta nunca orinó estando de pie. Ambel 6:136,192, 213. El profeta orinó estando de pie. Bukhari 4:60,62. Un grupo de las tribus Ureina y Ucaile se acercó al profeta y el profeta le aconsejó que bebiera la orina de camellos. Más tarde, cuando mataron al pastor del profeta, el profeta los agarró, les sacó los ojos, les cortó las manos y las piernas y los dejó sedientos en el desierto. Bukhari 56:152. Ambel 3:107,163. Moisés tuvo miedo del ángel de la muerte, por eso Moisés lo abofeteó y cegó uno de sus ojos. Soy el mensajero más honorable, en el día del juicio solo pensaré en mi pueblo. Bukhari 97:36. No hagáis ninguna distinción entre los mensajeros, ni siquiera soy mejor que Jonás. Bukhari 65:4,5, Ambel 1:205,242, 440. La mala suerte está en la mujer, el caballo y el hogar. Bukhari 76:53. Si un mono, un perro negro o una mujer pasa frente a una persona que ora, su oración queda anulada. Bukhari 800 medios, Ambel 4:86. El profeta dio permiso para matar niños y mujeres en la guerra. Bukhari, Jihad/146, Abu Dawud 113. La tierra es llevada sobre un toro gigante, cuando mueve la cabeza ocurre un terremoto. Ibn Kathir 2:29, 50 dividido por 1. Los líderes tienen que ser de la tribu Quraysh. Bukhari 3:129,183, 421, 86:31. Matarás a todos los perros negros, porque son demonios. Ambel 4:85, 5:54. Dios es el tiempo. Muwatta 56 tercios. Para probar su identidad, Dios abrió sus piernas y le mostró al profeta su muslo. Bukhari 97:24, 10:129 y el comentario sobre el Sura 68. El pergamino en el que estaba escrito el versículo sobre la muerte por lapidación por adulterio fue devorado y abrogado por una cabra. Ibn Majah 36/1944, Ibn Hanbal 361, 5/131,132, 183, 6:269. Una tribu de monos arrestó a un mono adúltero y lo apedreó hasta matarlo, y yo los ayudé. Bukhari 63:27. Cuando el profeta murió, su armadura había sido empeñada a un judío por varias libras de cebada. Bukhari 34/14,33, 88, Hanbal 300, 6/42,160, 230. El castigo por cortarle los dedos a una mujer es pagarle 10 camellos por un dedo, 20 camellos por 2 dedos, 30 camellos por 3 dedos y 20 camellos por 4 dedos. Hanbal 282, Muwatta 43:11. El profeta había sido hechizado por un judío, y durante varios días no supo lo que estaba haciendo. Bukhari 59:11, 76:47, Hanbal 6:57, 4:367. Muhammad poseía el poder sexual de 30 hombres. Bukhari. No comas ni bebas con tu mano izquierda, porque Satanás come y bebe con la mano izquierda. Hanbal 2/8,33. El profeta dijo, no escribas nada mío excepto el Corán. Quien quiera que haya escrito debe destruirlo. Muslim, Zul 72, Hanbal 3/12,21, 39. El profeta ordenó a Amr ibn As que escribiera todo lo que habla. Hanbal 262. Omar dijo, Corán es suficiente para nosotros, no escribas nada del profeta. Bukhari, Jihad 176, Jizya 6, Ilin 49, Marza 17, Megazi 83, Itisam 26, Muslim, Basilla 20,21, 22.
Si desea verificar las referencias presentadas anteriormente, tenga en cuenta que, después del nombre de cada colección de hadices, el primer número es el número del libro, capítulo, y el segundo número es el número de hadices. Por ejemplo, el hadith 152 en el libro 56 de Bukhari se expresa como Bukhari 56-152 Sin embargo, en algunas referencias, dimos el nombre del libro, capítulo, en lugar de su número, como Bukhari, Hadith 176. Estos son solo una pequeña muestra de hadices que los eruditos musulmanes aceptan como su segunda fuente religiosa y acusan a las personas que no aceptan estas enseñanzas de estar desviadas de la verdad. Los hadices anteriores son su verdad. Ahora veamos cuál es la verdad coránica. Corán, todo el Corán y nada más que el Corán. Dios reveló el Corán a Mahoma, su mensajero y último profeta, 27:6. El único libro que el mensajero entregó al mundo es el Corán, 6:19. La única misión del mensajero es entregar el mensaje, 16:35. Debemos obedecer a los mensajeros de Dios, 3:31-32, 24:56. Cualquiera que desobedezca a Dios y a su mensajero es un incrédulo, 72:23. Se nos ha ordenado seguir solo el Corán, 7:2-3, 17:46. El Corán contiene todo lo que necesitamos para guiarnos, 16:89. Dios no dejó nada fuera del Corán, 6:38. La sabiduría, Hikma, está en el Corán de Dios, no necesariamente en el hadith de los hombres, 17:39, 36, 2. Todo lo que no esté ordenado en el Corán, Dios lo dejó en nuestras mentes e inteligencia para decidir, 5:101. El profeta Abraham fue el fundador del Islam y un buen ejemplo para nosotros, 22:78, 2, 135, 60, 4. Mahoma fue el seguidor de Abraham, 3:68, 16, 123. Todas las prácticas religiosas, las oraciones diarias, la caridad obligatoria, el ayuno y la peregrinación vienen a través de Abraham, 21:73, 2, 43,127-128, 2, 183, 343, 19, 31-59, 20-14. No debemos seguir ningún hadith además del Corán como fuente de la religión de Dios, 45:6. Hay quienes usan hadices en vano para engañar a la gente, sin conocimiento, 31:6. No necesitamos hadices inventados, porque el Corán está completamente detallado, 12:111. El mejor hadith es el Corán, 39:23. La única suna, ley, es la suna de Dios, 33, 38,62, 35, 43. Aquellos que decretan leyes religiosas nunca autorizadas por Dios, y sus seguidores, son adoradores de ídolos, 42:21. El Corán es completamente detallado, no vago, 30, 28, 41, 3. El Corán ha sido explicado y detallado por Dios mismo, 11, 75, 19. Dios es el maestro del Corán, 55, 1. El Corán es fácil de entender para los creyentes, mientras que es imposible para los adoradores de ídolos, 54, 17,22, 32,40, 17,46, 18,57. El profeta Muhammad, como un buen ejemplo, no aceptó ni siguió ninguna otra fuente además del Corán, 5, 48-49, 6, 114, 10-15. Dios garantizó la preservación del Corán, no el hadith, 15, 9, 36, 69, 38, 87, 41, 42, 43, 4, 56, 78. La palabra de Dios es perfecta, 6, 115. Los que siguen las conjeturas se distraen, 6, 112. Dios no olvida, 19, 64. Dios no se queda sin palabras, 18, 109. Aquellos que no están seguros del más allá, no están satisfechos con el Corán, quieren enmendarlo con otros libros, 10-15. Aquellos que dividen su religión en sectas no son seguidores de Mahoma, 6, 159. La queja del mensajero en el más allá será sobre el abandono del Corán, no sobre el hadith, 25, 30. El mismo error los judíos habían recibido la Torá que estaba completa y detallada como el Corán, 6, 154, 7, 145. Sin embargo, no estaban satisfechos con la palabra de Dios e hicieron preguntas irrelevantes. Cuando no pudieron encontrar respuestas a sus pequeñas preguntas, comenzaron a inventar. Esta actitud satánica los llevó a producir Misna, oral, y Gemará, tradiciones. Al igual que los judíos, los musulmanes fabricaron muchas mentiras y se las atribuyeron al profeta. Es significativo que llamaran a sus fabricaciones hadith, oral, y sunna, tradiciones, similar a los judíos. La gente ignorante hizo muchas preguntas irrelevantes y absurdas que han sido criticadas en el Corán, 2, 67-70, 5, 101. Por ejemplo, ¿qué mano usaremos mientras comemos? ¿De qué lado tendremos que acostarnos mientras dormimos? ¿Con qué pie vamos a entrar al baño? ¿Qué mano empezaremos a lavar para la ablución? ¿Cuánto tiempo nos dejaremos crecer la barba?
¿Qué secuencia seguiremos cuando nos cortamos las uñas? ¿Qué verduras son las más santas? Estas preguntas tontas animaron a muchos hipócritas a fabricar hadices y atribuírselos al profeta. 6. 112-116. Es significativo que los libros más fiables, por ejemplo el de Bukhari, la profecía coránica sobre Hadith y Sunnah, el Corán profetizó que los enemigos del profeta Mahoma fabricarían mentiras y se las atribuirían a él. 6. 112-116. El Corán ha llamado a estas fabricaciones Hadith, mientras que el Corán nombra Hadith Hasanal, el mejor Hadith. 39, 23. Obviamente, Dios sabía que los adoradores de ídolos llamarían a esas fabricaciones Hadith. Es interesante que no llamaran a sus mentiras Aqwal igual a dichos, Akbar igual a narraciones, Hikam igual a aforismos, o cualquier otra palabra del rico idioma árabe. Sin saberlo, llamaron a sus invenciones Hadith. Este es un cumplimiento de la proyección coránica, este no es un Hadith fabricado. Es una confirmación de las escrituras anteriores, detallando todo, y una guía y misericordia para los que creen. 12, 111. Afirman que el Corán no está completamente detallado. Por lo tanto, rechazan la repetida afirmación de Dios de que el Corán es completo, perfecto y completamente detallado. 6, 19,38, 114, y justifican la creación de 60 volúmenes de hadith y miles de enseñanzas sin sentido que se supone completan el Corán. Al reflexionar sobre el 12, 111 anterior, uno puede ver la respuesta de Dios a esas fabricaciones. Dios nos informa que no necesitamos hadices fabricados, que el Corán es todo lo que necesitamos. Dios Todopoderoso rechaza tanto el hadith como la excusa básica para aceptarlo como una fuente del Islam. No se aceptan excusas de los seguidores de los hadices en este mundo, ni en el día del juicio. Dios les pregunta, ¿en qué hadith, además de Dios y sus revelaciones, creen? 45, 6. Ellos responden, creemos en Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Hanbal, Kafi, Nahul Balagha y más además de las revelaciones de Dios. Dios desafía a los adoradores de ídolos que produzcan un hadith como este, si son veraces. 52, 34. Como respuesta, calumnian al profeta en uno de sus libros sagrados de hadices. Abu Dawud, el profeta, la paz sea con él, dijo, me dieron el Corán y un hadith similar. Según el Corán, solo hay una sunna, ley, válida, la ley de Dios, sunna tuya. 33, 38,62, 35, 43, 40, 85, 48, 23. Libros de hadices ilimitados. Además del Corán, tanto en las sectas sunita como chiita se desconoce el número exacto de libros de hadices aceptados. Sin embargo, los sunitas generalmente están de acuerdo en 6 libros de hadices que se llaman Kutubi Sitte, 6 libros. Estos son Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Nesai y Abu Dawud. Además, respetan a Muwatta, Darimi y Ibn Hanbal. Los eruditos musulmanes en muchos casos prefirieron Bukhari al Corán. Tanto es así que los estudiosos de Hanafi afirmaron públicamente que los hadices pueden derogar los versículos coránicos. Por ejemplo, según ellos, 2, 184-24 han sido invalidados por hadith. De hecho, todas las demás sectas tampoco aceptan el juicio de estos versículos, pero no son tan francos. A. ¿Cuál es su opinión sobre los hadices que presenté al principio? ¿Cuántos de ellos son correctos? B. ¿Cuántos siglos después de la muerte del profeta fue escrito su más sagrado libro de hadices, Bukhari? C. ¿En cuántos hadices correctos crees? D. Si el hadith es una de las fuentes más importantes del Islam, entonces, ¿por qué Dios no lo preservó como el Corán? E. ¿En qué hadith crees además de las palabras de Dios? F. ¿Por qué Bukhari no narra un solo hadith a través de Abu Hanifa, sino que narra de Marwan b. Hakam, un notorio asesino y borracho que destruyó la copia original del Corán? G. ¿Es el Corán perfecto, claro, completo y completamente detallado? H. ¿Es el Corán fácil o difícil de entender? I. ¿Por qué cambias el lugar de la palabra solo en 17, 46? Y cuando predicas a tu Señor, usando solo el Corán, huyen con aversión? 2. ¿Estos versículos requieren que sigamos una mezcla de narraciones? Distorsionar el significado de los versículos coránicos, sacarlos de contexto, afirmar que algunos versículos abrogan a otros son algunas de las tácticas utilizadas por los seguidores de Hadith y Sunna. Los reinos teocráticos monárquicos utilizan los ulama para desviar a las masas musulmanas. Las enseñanzas satánicas fabricadas han transformado la religión de Dios en una mezcolanza de liturgia y una tortura ritual. Aquí, si Dios quiere, expondremos sus verdaderos colores al evaluar algunos de los versículos de los que más a menudo abusan. El mensajero de Dios le ha dado un buen ejemplo. 33, 21. Los falsificadores han presentado la cultura y las tradiciones árabes medievales como buenos ejemplos del mensajero. Sin embargo, si observa el contexto, el buen ejemplo se ha descrito como el valor del mensajero y su constante recuerdo de Dios. Extendieron este buen ejemplo a comportamientos individuales o culturales irrelevantes. Por ejemplo, santificaron la barba y el turbante, ignorando el hecho de que los adoradores de ídolos de la Meca, como Abu Lahab y Walid b.
Mughira también tenía largas barbas y usaba turbantes. Lo que es peor, las acciones y palabras atribuidas al profeta Mahoma lo han representado con un carácter que está lejos de ser ejemplar. Los libros de Hadith retratan al profeta como un personaje fantasmagórico con una personalidad múltiple. Ese personaje es más ficticio que los dioses y diosas mitológicos, como Hermes, Pan, Poseidón y Afrodita. Es un personaje pendular, que rebota hacia la deidad y desciende al grado más bajo. Es sabio y tonto. A veces es más misericordioso que Dios y, a veces, un torturador cruel. Es perfecto y criminal, humilde y arrogante, casto y maníaco sexual, digno de confianza y tramposo, analfabeto y educador, rico y pobre, nepotista y líder democrático, bondadoso y machista, creyente y no creyente, prohibiendo el hadith y promoción de hadith. Puede encontrar numerosas personalidades en conflicto presentadas como una figura ejemplar. Elige cualquiera que te guste. Este aspecto peculiar de la colección de hadith está bien descrito por los versos proféticos del Corán. Trataremos a los musulmanes, sumidores, como a los criminales. ¿Qué hay de malo en tu juicio? Tiene un libro donde pueda encontrar todo lo que desee. 68, 35-38. Además, se hace una declaración similar sobre Abraham y los que estaban con él te han dado un buen ejemplo. 60, 4, 6. Si el versículo 33, 21 requiere el hadith de Muhammad, entonces, porque los versículos 60, 4,6 no requieren el hadith de Abraham. ¿Qué libros narran hadices de Abraham? Obviamente, la única fuente confiable para ambos ejemplos es el libro de Dios, que narra las acciones ejemplares relevantes. También nos advierte que no repitamos los errores cometidos por Mahoma, 33, 37, 80, 1-10. Obedece a Dios y a su mensajero, 4:59, obedecer a Buhari, un narrador de mentiras, no es obedecer al mensajero. Obedecer al mensajero es obedecer el Corán completo, perfecto y completamente detallado. El versículo 25, 73 describe la actitud de los creyentes hacia las revelaciones de Dios. Pero los seguidores de Hadith y Sunna son muy buenos para ignorarlos. 96-19, 7, 3 y 50, 45 que dicen que la única enseñanza entregada por el mensajero de Dios fue el Corán. ¿No creen que Mahoma practicara el Corán y solo el Corán? 5:48, 49. No escuchan la única queja de Muhammad sobre su pueblo. 25, 30. No comprenden que Mahoma repudia a quienes no comprenden que el Corán es suficiente y completamente detallado. 6, 114. El primer verso del capítulo 9 establece que Dios y su mensajero emite un ultimátum. Sabemos que los versículos sobre el ultimátum son enteramente de Dios. Dios no consultó a Mahoma sobre el ultimátum. La única misión de Mahoma era entregar el mensaje de Dios. 16:35, 24:54. Por lo tanto, la razón por la que Dios incluyó al mensajero en 9:1 es porque participó como libertador del ultimátum. De manera similar, debido a que la gente recibe el mensaje de Dios a través de mensajeros, se nos ordena obedecer a los mensajeros. También sabemos que el Corán es un mensajero permanente, 65:11, y el Corán es un recordatorio y un liberador de buenas noticias, 41:4, 11:2. Tampoco habla por deseo personal. Es una inspiración divina, 53:3,4. Los adoradores de ídolos de la Meca afirmaban que Mahoma era el autor del Corán, 25:5, 68:15. El comienzo del capítulo 53 trata sobre la revelación del Corán. Afirma que, el Corán es de él. No es el reclamo personal de Muhammad, es una declaración divina. Por lo tanto, afirmar que el pronombre, eso, en el versículo 53:4 se refiere a las palabras de Muhammad, no a las de Dios, es una distorsión obvia. Según el versículo anterior, eso, es revelación, sin excepción. Esto puede ser válido solo para el Corán. Es una tontería afirmar que la conversación diaria de Mahoma fue enteramente una revelación. Por ejemplo, Dios critica firmemente las palabras de Muhammad a Zaid, 33:37. Evidentemente, la crítica no se refería a la revelación. La frase inicial del capítulo 97 nos informa sobre la revelación del Corán. Lo revelamos en la noche del destino. Él, eso, en este versículo es lo mismo que él, eso, en 53:4. Y les enviamos este mensaje, para proclamar, litubayyena, a la gente todo lo que se les envía. Tal vez reflexionen. 16:44. Las personas que establecen Hadith y Sunna como otra fuente de enseñanzas religiosas además del Corán, optaron por el significado irrelevante de la palabra árabe, bin. La palabra, litubayyena, es un derivado de, bin, que es una palabra de múltiples significados. Significa, 1, revelar lo que se oculta. 2, explicar lo vago. El primer significado es el antónimo de, ocultar, el segundo es el antónimo de, hacer vago. Dios ordena a Mahoma que proclame la revelación que se le revela personalmente. De hecho, esta es toda la misión de los mensajeros, 16:35. Los profetas a veces experimentan dificultades para proclamar la revelación, 33, 37, 20, 25. Si el Corán es un libro árabe profundo, si Dios lo explica y si es fácil de entender, 5:15, 26,
195, 11, 1, 54, 17, 55, 1-2, entonces el profeta no tiene una misión extra para explicarlo. Además, el versículo 75, 19 no deja lugar a una explicación más humana. Por lo tanto, la palabra litubaiyena de 1644 es similar a la de 3, 187. El versículo 3, 187 nos dice que las personas que recibieron la revelación deben proclamar la escritura a la gente y nunca ocultarla. El Corán es fácil de entender, 54, 11. Quien abra su mente y su corazón como monoteísta y se tome el tiempo de estudiarlo, lo entenderá. Este entendimiento será suficiente para la salvación. Más allá de esto, para entender los versículos de múltiples significados no es necesario ser un mensajero de Dios. Si tiene una buena mente y ha estudiado el Corán como creyente, es decir, si tiene un conocimiento profundo, podrá comprender el verdadero significado de los versículos de múltiples significados. El versículo 3, 7, que trata sobre los versículos de múltiples significados, señala este hecho de una manera de múltiples significados. Este es un tema interesante que justifica otro artículo. Nadie conoce su verdadero significado excepto Dios y aquellos que poseen conocimiento. ¿O ustedes qué creen? No coloquen su opinión por encima de Dios y su mensajero. 49, 1. Los seguidores de Hadith y Sunna afirman que Dios está representado por el Corán, y el mensajero está representado por su opinión sobre el Corán. Por lo tanto, afirman que el Corán no es suficiente para la salvación. Es posible que algunas personas no expresen esta afirmación sin rodeos. Incluso pueden afirmar que el Corán es completo y suficiente para nuestra guía. Sin embargo, más preguntas revelarán que su Corán no es el Corán. El Corán es el que consta de 114 capítulos y 6.346 versos. Es un libro codificado matemáticamente. Sin embargo, sus mentes están confundidas y su Corán está contaminado con especulaciones humanas y limitado por una interpretación instantánea. Intentan asustar a los creyentes diciendo, no te gusta el mensajero. La creencia de que Dios está representado por el Corán y el mensajero por su enseñanza es una afirmación satánica. Hay varios puntos para recordar. El Corán representa a Dios y su mensajero. Obedecer el Corán es obedecer a Dios y al mensajero. El Corán nunca dice, obedece a Dios y a Moisés, obedece a Dios y a Mahoma. Pero el Corán dice constantemente, obedece a Dios y al mensajero. Esto se debe a que la palabra mensajero, Rasul, proviene del mensaje, Risala. El mensaje es enteramente de Dios, los mensajeros no pueden existir sin el mensaje. Los mensajeros como humanos cometemos errores. Por lo tanto, cuando los creyentes hicieron un pacto con el profeta Mahoma, prometieron obedecerle condicionalmente, es decir, sus órdenes justas. 60, 12. Además, Dios específicamente ordena a Mahoma que consulte a los creyentes que lo rodean. 3, 159. Si nadie puede oponerse a la decisión personal del mensajero, la consulta no tiene sentido. Sin embargo, siempre que se tome la decisión final, se debe seguir. Durante su vida, los mensajeros son líderes comunitarios. En este sentido, los mensajeros no son diferentes de los creyentes que están a cargo. 459. Ambos deben ser obedecidos. Pero esta obediencia no es absoluta. Está abierto a consulta y discusión. La posición de los mensajeros es diferente durante sus vidas, son profesores interactivos y también estudiantes curiosos. Tenemos la oportunidad de hacerles más preguntas, discutir problemas, conocer sus intenciones e incluso corregir sus errores. Por otro lado, tienen la oportunidad de corregir nuestros malentendidos. Sin embargo, cuando mueren, su enseñanza se congela y pierde su carácter tridimensional que avanza. Los fragmentos de conocimiento congelados y instantáneos son un arma peligrosa en manos de personas ignorantes para detener las enseñanzas de Dios. Defienden cada error llano en nombre del mensajero. Insultan a todos los estudiantes sinceros de la revelación de Dios. Diga, no les pido ningún salario. Pero lo que les pido a cada uno de ustedes es que se ocupen de los parientes. 42, 23. Este verso es sobre todo abusado por los musulmanes chiitas. Afirman que se ordenó al profeta Mahoma que pidiera ayuda para sus familiares. Esta distorsión creó una clase de personas chupadores de sangre que sobrevivían gracias a la caridad. Cientos de miles de personas en Irán, Irak y otros países del Medio Oriente afirman que son descendientes del profeta Mahoma, Sayyid Sharef, y tienen derecho a ayuda financiera obligatoria. Abusan del verso mencionado anteriormente para explotar a la gente económicamente. Sin embargo, el verso no dice, mis parientes. El contexto del versículo es lo suficientemente claro como para afirmar que Mahoma no necesita un salario de los creyentes y si pueden ayudar a alguien, deberían ayudar a sus propios parientes. De hecho, ayudar a los familiares es un mandato divino que se repite en 2, 83, 436, 841, 16, 90. El estatus especial otorgado a los descendientes de Mahoma a través de Fátima y Ali ha creado una clase religiosa privilegiada y sagrada. Una analogía al Corán transmite un mensaje muy claro. Sin embargo, el problema está en nuestros receptores.
Si nuestro receptor no escucha la transmisión o no puede entenderla bien, entonces algo anda mal con nuestro receptor y tenemos que verificarlo. Si la señal es débil, necesitamos recargar nuestras baterías o reiniciar nuestras antenas. Si no recibimos un mensaje claro, debemos sintonizar la estación, solo la estación del Corán, para deshacernos de los ruidos y la interferencia de otras fuentes. Es posible que solicitemos ayuda a personas con conocimientos o expertos para esta tarea. Si el receptor no funciona en absoluto, entonces tenemos que hacer un esfuerzo sincero para arreglar las partes rotas. Sin embargo, si creemos que el problema está en la transmisión, nadie puede ayudarnos. La transmisión divina puede ser escuchada en detalle solo por aquellos que sintonizan sinceramente, es decir, la condición de nuestro receptor y la antena, la potencia de la batería y el nivel de precisión de nuestra sintonización son muy importantes para recibir el mensaje divino correctamente. Si el versículo 33, 21 requiere el hadith de Mahoma, entonces, porque los versículos 60, 4,6 no requieren el hadith de Abraham. ¿Qué libros narran hadices de Abraham? B. Intentas justificar tus colecciones de hadices usando 33, 21. Irónicamente, sus colecciones no proporcionan un carácter ejemplar. ¿Cómo se puede afirmar que un ladrón de ojos, un prescriptor de orina, un maníaco sexual es un buen ejemplo? C. El Corán dice, obedece a Dios y al mensajero. ¿Cómo puedes torcer este mandamiento y convertir a Bukhari, o Al-Kafi y muchos otros libros de cuentos como la segunda fuente del Islam? Según el versículo 4:59 también tenemos que obedecer a los responsables. Por lo tanto, significa que el Islam es una religión en coautoría por al menos 3 fuentes. D. El primer verso del capítulo 9 establece que Dios y su mensajero emite un ultimátum. Sabemos que los versículos sobre el ultimátum son enteramente de Dios. Mahoma no fue el coautor del ultimátum. La única misión de Mahoma era entregar el mensaje de Dios. 16:35, 24:54. Por lo tanto, la razón por la que Dios incluye al mensajero en 9:1 es la participación del mensajero como liberador del ultimátum. ¿Por qué no aplica esta explicación a otros versículos donde la palabra mensajero se menciona después de Dios? ¿Por qué distorsionas el significado de 53:3-4 sacándolo de contexto? F. Al afirmar que la misión del mensajero es explicar el Corán, contradice 16:35, 55, 2, 75, 19 y muchos otros versículos. Para respaldar su afirmación, opta por un significado diferente de litubayena en 16:44. De hecho, la palabra litubayena de 16:44 no es diferente a la de 3:187. Este versículo nos dice que las personas que recibieron la revelación deben proclamar la escritura a la gente y nunca ocultarla. ¿Cómo puedes afirmar que el significado de litubayena en 16:44 es explicar, pero no proclamar? G. Ha creado una clase privilegiada a partir de los descendientes del profeta Mahoma al malinterpretar 42:23. ¿Cuál es la equivalencia árabe de los parientes y mis parientes? ¿Cuál se menciona en ese versículo? ¿Qué tan confiable es su hadith más auténtico? Es el supuesto sermón final, khutba, del profeta, Khutbat al-Wada. Este gran e histórico evento se informa en muchos libros importantes de hadices, incluidos Muslim, Muwatta, Ibn Majah, Abu Dawud, Ahmed ibn Hanbal. El gran problema es, estos libros informan de 3 doctrinas muy diferentes de este histórico sermón que fue presenciado por 100.000 testigos. La mayoría de los hadices supuestamente fueron presenciados por 1 o 2 personas. De hecho, el tema principal de ese importantísimo sermón da 3 mandamientos contradictorios. Esto es lo que supuestamente dijo el profeta. 1. Te dejo 2 cosas que debes defender, el Corán y mi Suná. Según Muwatta 46/3. 2. Les dejo el Corán y mis parientes, al-Albay. Según Muslim 44/4, no 2408, Ibn Hanbal 4366 avos, Darimi 23 dividido por 1, Nu 3319, 3. Les dejo el Corán, la sostendrás. Según Muslim 15:19 avos, Nu 1218, Ibn Majah 25:84 avos, Nu 3074, Abu Dawud 11:56 avos, Nu 1905. Como veis, las últimas palabras del último sermón del último profeta que había sido presenciado por el mayor número de sus amigos, han sido relatadas en 3 versiones diferentes. A. ¿Qué nos dejó el profeta según su hadith más auténtico? ¿Cuál de los 3 informes es correcto? B. ¿Qué nos dejó el profeta según el mejor hadith, es decir, el Corán? 6, 19,38, 114, 5, 48-49, 12, 111, 39, 23. C. ¿Cómo podemos confiar en esos libros de hadices que pueden cambiar las palabras más importantes, aunque son testigos de miles de personas? ¿En qué hadith podemos confiar además del Corán? 45, 6. ¿Por qué eres tan beligerante? El Corán afirma con frecuencia que no hay coacción en la religión. 2, 256, 10, 99, 88, 21,22.
El Corán aboga por la perfecta libertad de creencias y expresión, 18:29. La ley básica que regula las relaciones con los incrédulos se establece en 60:8,9. Los apóstatas no pueden morir a menos que luchen contra los creyentes, 4:90. Sin embargo, según los hadices y la Sunna, una persona que abandona el Islam debería ser asesinada. Las leyes viciosas que existen en los libros de hadices transformaron el Islam en una religión tiránica. Según los hadices y la Sunna, si un musulmán no practica las oraciones de contacto diario, salat, debe ser advertido y si aún no ora, deberían ser encarcelados o asesinados. El Corán perfecto, completo, claro y completamente detallado, 6, 19,38, 114,115, 116, 11, 1, 12, 111, 54, 17, en ninguna parte nos dice que castiguemos a aquellos que no obedecen este mandamiento. Un estudio cuidadoso mostrará que todos los castigos decretados por Dios involucran relaciones sociales e individuales, no creencias y prácticas religiosas. Sin embargo, los eruditos produjeron innumerables leyes viciosas y las atribuyeron a Dios. 6:21, 42, 21. Según el Corán, la violencia y la beligerancia son signos de incredulidad. 22, 72. A. Las leyes que existen en los libros de hadith que ordenan matar apóstatas entran en conflicto con el Corán. B. El mayor pecado es colocar ídolos además de Dios. 4, 116, y aquellos que cometen tal pecado no pueden ser forzados a adorar solo a Dios. 18:29. Las oraciones diarias deben observarse solo para Dios. 20:14. No es un hecho que donde quiera que se practique una regla tan tiránica, la hipocresía, la opresión y la ignorancia se generalicen entre la gente. C. El Corán menciona robos, calumnias, homicidios y otros delitos y también decreta castigos para cada uno de ellos. ¿Por qué no nos ordena castigar a las personas que no observan las oraciones, aunque las oraciones se mencionan 90 veces en él? ¿Por qué santifica a quienes eliminaron capítulos del Corán o agregaron capítulos al mismo? Según los libros de hadices, Abdullah ibn Mas'ud fue uno de los mejores compañeros del profeta Mahoma. Sus narraciones de hadices se encuentran entre las fuentes de jurisprudencia más apreciadas por los musulmanes sunitas. Muchos libros de hadices y narraciones, incluidos Bukhari y Ibn Hanbal, informan que Ibn Mas'ud tenía una copia personal del Corán y no incluyó los dos últimos capítulos en ella. Según esos libros, afirmaba que esos dos capítulos no pertenecen al Corán. Aparentemente, otro compañero del profeta, Ubay ibn Ka'b, también tenía un Corán personal diferente. Añadió dos capítulos llamados Sura al-Afd y Sura al-Kal, y afirmó que estos eran del Corán. Estos capítulos todavía están siendo recitados por anafias en el Salat el-Witr, después de las oraciones nocturnas. A. ¿Cuál es su opinión sobre los libros de hadices y al-Ibn de Suyuti que narran esta información? ¿Estos libros calumnian a los compañeros del profeta? ¿Por qué acepta libros como sus fuentes religiosas? B. Si los libros que narran las afirmaciones anteriores son correctos, ¿cómo puede confiar en los cientos de hadices narrados por Ibn Mas'ud y Ubay ibn Ka'b? C. Aquí hay un hombre que eliminó dos capítulos y otro hombre que agregó dos capítulos al Corán sin pruebas. Sin embargo, todavía los considera como sus fuentes de conocimiento más autorizadas. ¿Por qué no proclaman apóstatas a Ibn Mas'ud y Ubay ibn Ka'b? ¿Cuándo se comió una cabra hambrienta tú? Versículo de lapidación. Dios declara en su libro completamente detallado, el Corán, que el adúltero y la adúltera deben ser castigados con 100 latigazos. Los versos profundos del Corán no hacen ninguna distinción entre adúlteros casados y solteros. 24, 1,2. Ya sea que los que cometen adulterio sean casados o solteros, blancos o negros, ricos o pobres, su castigo debe ser de 100 latigazos si 4 testigos oculares prueban su culpabilidad. 24, 4. Las únicas excepciones son los esclavos, cuyo castigo es la mitad de los libres. 4:25. Esta es la ley de Dios que no se queda sin palabras. 31, 27. Es el mejor legislador. 5:50. Nunca olvida. 19, 64. Y ha detallado el Corán. 11, 1. El que busca otras fuentes de la ley desobedece al mensajero. 6, 114. Los creyentes no se suscriben a ninguna fuente religiosa que no sea la revelación de Dios. 45, 6. Desafortunadamente, después de la muerte del profeta Mahoma, los hipócritas fabricaron hadices y los atribuyeron al profeta y distorsionaron la ley de Dios. Las personas que se describen en 6, 112 produjeron mentira tras mentira para cambiar el castigo del adulterio a la muerte por lapidación para los adúlteros casados. ¿Adoptaron esta ley de los judíos y sus antepasados? Adoradores de ídolos. 11, 91, 44, 20, 36, 18, 26, 116, afirmando que las palabras de Dios no son completas y claras en 24, 1-2. Es significativo que el Dios Todopoderoso declaró al comienzo del capítulo 24, que esta ley es profunda y clara. La teoría satánica de la abrogación en el Corán al declarar que la palabra de Dios es vaga y ambigua, los eruditos sunitas y chiitas abrieron una puerta satánica para todo tipo de abuso y distorsión. Además, al distorsionar el significado de 2,
106, afirmaron que muchos versículos del Corán habían sido derogados, enmendados, por otros versículos o por hadices. Mediante esta teoría de la abrogación, enmendaron cada verso que no entendían o que no se ajustaba a sus intereses o contradecía su hadiz. Pero, como todo lo demás, discreparon sobre el número de versos abrogados, algunos de ellos abrogaron 5 versículos coránicos, unos 20 versículos y unos 50. El verso que ha sido abrogado por una cabra. Los adoradores de ídolos árabes fabricaron hadices y afirmaron que el profeta Mahoma apedreó a una pareja, Maiz y Gamidille, hasta la muerte. Como se dieron cuenta de que los hadices no son suficientes para derogar los versículos claros del capítulo 24, incluso fabricaron un versículo que apoya la lapidación y se lo atribuyeron a Dios. Intentaron inyectar este verso satánico en el Corán. Cuando fallaron, inventaron historias tontas que solo creen las personas descritas en 10, 100. Según su historia, el verso de lapidación se registró en el Corán durante la época de Mahoma, pero justo después de su muerte, una cabra entró en la casa de Aisha y se comió la página en la que estaba inscrito ese verso. Por lo tanto, el versículo de la lapidación ha sido abrogado físicamente. Esta historia se puede encontrar en Ibn Maga, Nika, 36/1944 e Ibn Ambal, 5/131,132, 183, 6/269 avos. ¿Cómo puede una cabra derogar un verso de una escritura perfecta que se completó durante la vida de Mahoma? Como respuesta a esta pregunta, Ibn Qutayba, un famoso erudito, en su libro titulado Resolviendo las contradicciones entre los hadices, afirmó que la cabra es un animal sagrado. Y él hizo una contrapregunta. ¿Por qué no creer en el poder de Dios? Al destruir a la gente de Ad y Tamud, también puede destruir sus revelaciones usando incluso una cabra. Omar era un hipócrita. Los calumniadores de Dios y el profeta apoyaron sus mentiras con otras mentiras. Calumniaron a Califa Omar atribuyéndole estas palabras, porque en el futuro aparecerán algunas personas y negarán el castigo de la lapidación, alegando que no pueden encontrarlo en el Corán. Si no temiera que la gente diga que Omar está agregando al Corán, yo agregaría el verso de la lapidación en el Corán. Bukhari 93:21, Muslim, Udud 1691, Tirmizi, Udud 8/1431, Abu Dawud 41 dividido por 1, Izkan 234 avos. Entonces, si Omar temiera a Dios, en lugar de las personas, el verso de lapidación no habría existido en todos los libros de hadices como el verso comido por una cabra. Los monos adúlteros. Los eruditos de Hadith y Sunna no estaban contentos con estas historias, también declararon que una tribu de monos arrestó a un mono adúltero y lo apedreó hasta matarlo. Bukhari, 63:27 avos. Aquellos que calumniaron incluso a los monos, con el fin de establecerlos como un ejemplo de seguir el Hadith y la Sunna, han sido descritos por los versículos 2, 65 y 7, 179. Estos mentirosos profesionales tampoco perdonaron a otros creyentes. Por ejemplo, Abu Hanifa fue perseguido y torturado en prisión por funcionarios religiosos de Amawi Abbasi debido a su rechazo de los hadices y aceptar solo el Corán. Era una figura tan popular que, tras su muerte, esos funcionarios utilizaron su popularidad para sus decretos. Finalmente, le atribuyeron toda una secta sunita. Fábricas de mentiras, y sus gerentes en el segundo siglo de la Égira, se fabricaron cientos de miles de hadices. Atribuir mentiras a Dios y su mensajero se puso de moda. Por ejemplo, Bukhari afirma que seleccionó sus 7.000 narraciones entre 700.000 narraciones. Según la propia confesión de Bukhari, el 99% de los hadices que recopiló eran falsos. Los eruditos musulmanes eran conscientes del hecho de que nadie podía entender una religión que había sido distorsionada por narraciones, historias, supersticiones, instrucciones contradictorias y leyes crueles. Así, llamaron e incluso obligaron a la gente a seguirlos a ciegas, sin razonar ni reflexionar. Siempre estuvieron, y están, inquietos por temor a que, algún día, personas razonables se quiten el velo satánico y expongan su ignorancia. No se dan cuenta de que el Corán condena seguir a alguien ciegamente. 2, 170, 5, 50,104, 10, 78, 100, 17, 36, 26, 74, 31, 21, 43, 22,23. Religión de la sociedad anónima. Nuestros antepasados, al igual que los judíos y los cristianos, inventaron conceptos religiosos masivos y escribieron enormes libros religiosos y los aceptaron como la base de su religión. 23, 52-56, 42, 21. Ellos cambiaron la religión de Dios en una religión común establecida por Dios más mensajero más familia del mensajero más amigos del mensajero más sus generaciones más líderes de sectas más eruditos de sectas. Después de esta información y crítica, hagamos nuestras preguntas. A. ¿Cuál es el castigo del adulterio según el Corán? B. ¿Cuándo comió la cabra el verso de la muerte por lapidación, como lo afirman Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Ambal? C. ¿Cómo se eliminó del Corán el verso comido por la cabra después de la muerte del profeta? D. Los 6 famosos libros de Hadith Kutub y Sita afirman que Omar quería poner el verso de lapidación en el Corán, pero no pudo hacerlo por miedo a la gente. ¿No insultan estos libros a Omar por hipócrita?
Este terrible castigo que contradice 24, 1, 2 y 4, 25, se menciona a lo largo del Corán como la práctica del adorador de ídolos. 11, 91, 19, 46, 36, 18, 18, 20. ¿No es esto un hecho? F. Afirma que el verso de lapidación, que ha sido eliminado del Corán por una cabra sagrada, sigue siendo válido en la jurisprudencia. ¿Y cuál es su prueba de que este verso fue literalmente abrogado, pero todavía es legalmente válido? G. Tu verso de lapidación es narrado por todos tus libros sagrados como S.U.S.Y.T. el Betete. ¿Es esto consistente con la prosa coránica? Todos ustedes aceptan este así llamado versículo sobre los adúlteros casados. ¿Qué palabras árabes usa el Corán para las personas casadas? ¿Qué significa S.U.S.Y.T. en árabe? 11, 72, 12, 78, 28, 23, 40, 67. De acuerdo con su versículo literalmente abrogado pero legalmente válido, ¿puede un joven adúltero casado morir apedreado? ¿Cuándo se considera que uno es viejo? H. Aceptemos por un tiempo su terrible afirmación de que algunos versículos del Corán han sido abrogados. El versículo 2, 106, según tu malentendido dice, siempre que se derogue un versículo, Dios lo sustituirá por uno mejor o al menos por uno similar. Entonces, si el verso de lapidación ha sido derogado como se afirma, Dios debe sustituirlo por uno mejor o similar. Entonces, ¿qué verso ha sido sustituido por el verso que se come la cabra? Según su teoría de la abrogación, ¿cuántos tipos de abrogaciones existen? Y, según su creencia sectaria, incluso los versículos derogados permanecen físicamente en el Corán. Porque un versículo sobre un tema tan importante, es decir, la muerte por lapidación, ha sido eliminado físicamente del Corán. Porque el pequeño castigo ha permanecido en el Corán y la pena capital ha sido abrogada. J. Según su propia historia, muchos creyentes se habían memorizado el Corán de memoria durante la época del profeta. Cuando la cabra se comió tu verso, ¿qué pasó con las versiones memorizadas? K. Porque calumnias a los animales, es decir, a los monos, siguiendo a Bukhari, quien narra muchas historias tontas. L. ¿Cuántos versículos se han derogado en el Corán? ¿Estás de acuerdo con sus números? Conoce estos versículos: 4, 82, 15, 90-99, 2, 85. ¿Por qué prohíben el oro y la seda para los hombres? La única fuente de la religión de Dios, el Corán, no prohíbe el oro y la seda para los hombres. Por otro lado, declara que nadie tiene derecho a prohibir las cosas bonitas que Dios produce para sus criaturas. 7, 30-32. Dios decreta que estas cosas están reservadas exclusivamente para los creyentes en el día de la resurrección. 18-31, 22-23, 35, 33, y también son legales para ellos en este mundo. A. ¿No se dirigen los que prohíben el oro y la seda a los hombres creyentes en 7, 30-32 y 42, 21? B. ¿Cuál es su comentario sobre el hadith que narra que el profeta Mahoma había concedido permiso para que uno de sus compañeros llevara un anillo de oro? ¿Por qué prohíben las imágenes, la música y el ajedrez? El Corán, como la palabra de Dios completamente detallada, no prohíbe hacer dibujos, hacer estatuas artísticas, tocar música y ajedrez. Por el contrario, afirma que había estatuas en la mansión del profeta Salomón. 34, 13. También establece que una voz discordante y desafinada no es buena. 31, 19. Según el hadith, las peores personas del más allá serán los pintores y los escultores, porque imitaron a las criaturas de Dios y por eso se convirtieron en adoradores de ídolos. En el más allá, Dios les pedirá que den vida a sus cuadros o estatuas. Cuando fracasen, Dios los meterá en el infierno. Según otro hadith, los instrumentos musicales con cuerdas y lengüetas son aparatos satánicos. A. Porque las imágenes y las estatuas son ilegales, incluso si están hechas solo con fines artísticos. B. Las estatuas en la mansión de Salomón son el resultado del mayor pecado, según el hadith, y este pecado lleva a la gente a la adoración de ídolos. ¿Cómo pudo un profeta de Dios cometer semejante pecado? ¿Por qué Dios no critica a Salomón por las estatuas en su mansión? C. La construcción de aviones es una imitación de una de las criaturas de Dios, es decir, los pájaros. Según sus libros, construir aviones es un pecado. No es así. D. De acuerdo con el hadith y la sunna, los instrumentos musicales tradicionales árabes como la pandereta y el tambor son legales, pero todos los instrumentos musicales no árabes son ilegales. ¿Cómo explicar esta situación? ¿Cuál era la nacionalidad de la mayoría de los narradores de hadices? ¿Qué animales son legales? El versículo 6, 145 establece claramente que solo se prohíbe comer 4 tipos de productos animales: animales que mueren por sí mismos, sangre corriente, no la que está atrapada dentro de la carne, carne de cerdo y animales dedicados a otros que no sean su creador. El versículo 146 nos informa que tales prohibiciones son muy específicas. Dios prohíbe la carne, o la grasa, o ambas, si así lo desea. Los siguientes versículos 6,
147-150 establecen que quien prohíbe otros elementos que no sean esos 4, es un seguidor de conjeturas y opiniones humanas. El Corán también afirma que aquellos que inventan la prohibición y la atribuyen a Dios, son adoradores de ídolos. Irónicamente, aquellos que idolatran a sus eruditos al aceptar sus opiniones como una ley divina no son conscientes de su adoración de ídolos. Afirmarán que Dios es la fuente de su adoración de ídolos al decir que estas leyes eran de Dios. 6, 148 y 623. El Corán prohíbe solo la carne de un animal, el cerdo. Dios dejó comer otros animales a nuestro gusto. No podemos prohibir los animales que no nos gustan y afirmar que Dios los prohibió. Pero los eruditos religiosos inventaron muchas prohibiciones y, en consecuencia, no estuvieron de acuerdo con ellas. A. Porque comer almejas, camarones, cangrejos y mejillones es ilegal según la secta Hanefi, ilícito según Shafi'i y Maliki. ¿Qué pasa con el Corán y Mahoma? B. Las diferencias entre las sectas sunitas sobre la prohibición dietética se originan en los hadices o en el Corán. C. ¿Qué comida es lícita y qué es ilegal en el Islam? D. Según el Corán, la división en sectas es un comportamiento de los adoradores de ídolos y es el resultado de seguir libros hechos por el hombre. 23, 52-56, 6, 159. ¿Cómo puedes aceptar esta división satánica como una misericordia de Dios? E. Según el Corán, solo está prohibida la carne de cerdo, no su grasa. Dios no prohíbe los cerdos, pero prohíbe solo la carne de cerdo. ¿Cuál es su prueba de que la grasa de cerdo es ilegal en el Islam? Se olvidaron los inventores de hadices de fabricar un hadith para prohibir la grasa de cerdo. ¿Por qué insultas y oprimes a las mujeres? Los libros de hadices y jurisprudencia sunita están llenos de narraciones y leyes contra las mujeres, insultándolas y despreciándolas. La inteligencia y la religión de las mujeres son incompletas. Si un mono, un perro negro o una mujer pasa frente a una persona que está rezando, su oración queda anulada. Encontrar una buena mujer entre mujeres es similar a encontrar un cuervo blanco entre 100 cuervos. El compromiso matrimonial es una especie de esclavitud para la mujer. Si alguien ha tenido que postrarse ante otros además de Dios, la mujer debe postrarse ante su esposo. Se me han mostrado los habitantes del infierno, la mayoría eran mujeres. Si el cuerpo del esposo está cubierto de pus y su esposa lo lame con la lengua, aún no podrá pagar su deuda. Hadices sin fundamento. Estos son solo algunos ejemplos de los libros satánicos más populares, Bukhari y Muslim, que en muchos casos se prefieren al Corán. Los 6 libros, auténticos, Bukhari, Muslim, Ibn Hanbal, Tirmizi, Ibn Majah y Nesai, están llenos de muchos hadices inventados contra las mujeres. Aquellos que aceptaron las narraciones reportadas por los mentirosos profesionales de Amawi Abbasi como su fuente religiosa, desafortunadamente han creado una terrible opresión masculina hacia las mujeres durante siglos. Según el Corán, aquellos que no están contentos con el Corán y fabrican mentiras y se las atribuyen al profeta, son enemigos del profeta. 6, 112-116. Aquellos que defienden hadices sin fundamento, y así desvían a otros del camino de Dios sin conocimiento, y lo toman en vano, han incurrido en una retribución vergonzosa. 31, 6. Según la ley de Dios, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. 2, 228. Las mujeres pueden divorciarse de sus maridos. 2, 230, 233, 228, 435. Las mujeres no pueden volver a casarse hasta que tengan 3 menstruaciones, pero los hombres no tienen tal obligación y esta es la única diferencia. 2, 228. Por otro lado, los árabes que son descritos como los peores incrédulos por el Corán, 9, 97, fabricaron muchas leyes religiosas paralelas a su despreciable actitud hacia las mujeres. Según la religión sunita, la mujer no tiene derecho a divorciarse. El marido puede divorciarse de su esposa cuando quiera, pero una mujer no puede divorciarse de su marido, incluso si lo odia. A. ¿Aceptas los hadices que citamos anteriormente de Bukhari y Muslim? B. ¿Cuál es la descripción coránica de quienes producen mentiras y las atribuyen al profeta? C. El Corán ha dado a las mujeres los mismos derechos. 2, 228. ¿Por qué no les concedes el derecho al divorcio? D. Según el Corán, el divorcio es un caso que tarda al menos 4 meses en ponerse en vigor. 2, 226, 435, 65, 6. Después del divorcio, las mujeres deben esperar al menos 3 menstruaciones antes de volver a casarse. 2, 228-230. Una pareja puede divorciarse 2 veces y volver a casarse, pero después del tercer divorcio no pueden volver a casarse consecutivamente. 2, 229, 230. Quien diga que se divorció de su esposa simplemente mediante el anuncio verbal del divorcio, talak, 3 veces, es simplemente un mentiroso. ¿Cómo puede un esposo divorciarse de su esposa 3 veces solo diciendo, me divorcio de ti por 3 talaks, divorcios? Según su religión sectaria, si un esposo pronuncia ciertas palabras, incluso por error o con ira, se divorcia. Ya no puede casarse con su esposa. ¿Cuántas parejas se han visto obligadas a divorciarse desde que se presentó esta regla como ley divina?
¿Cuánto dinero han ganado sus académicos para encontrar formas complicadas de reunir a las parejas divorciadas? F. Debido a que no ha otorgado a las mujeres su derecho de divorcio, a veces se encuentra con problemas sociales muy graves. Para resolver estos problemas, los estudiosos de Hanafi decretaron que una mujer debería ser considerada divorciada incluso si su esposo se divorcia de ella bajo presión. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley sunita? ¿Por qué obligas a las mujeres a cubrirse el pelo e incluso la cara? Uno de los temas más abusados y distorsionados después de Mahoma, por supuesto, es la jurisprudencia sobre las mujeres. Al igual que los cristianos, los eruditos musulmanes también inventaron el ermitismo, 57, 27, y mediante los hadices y sus opiniones personales, privaron a las mujeres de los derechos que Dios les había otorgado. En la sociedad musulmana, las mujeres se volvieron criaturas sordas, mudas y ciegas. Los eruditos musulmanes han humillado a la mujer con sus enseñanzas satánicas, quitándole su derecho de divorcio, no permitiéndole orar, leer el Corán, ayunar o adorar a Dios durante su menstruación, considerándola igual a los burros y los perros negros, que según los hadices deberían ser asesinados. Donde sea que se encuentre, compararla con cuervos negros, privarla de educación, no aceptarla como consultora o líder de un gobierno. Además, los eruditos musulmanes se negaron a permitir que las mujeres salieran en público, a menos que se metieran en sacos negros. Algunas de ellas dieron un paso más y las obligaron a esconderse la cara con velos. Distorsionar el significado de las palabras. Los eruditos musulmanes intentaron aplicar su religión satánica al Corán y cambiar el significado de las palabras, 446, 513, 541. Intentaron cambiar el significado de la palabra árabe, kumur igual a cubre, en 2431 por, cubre la cabeza. La palabra, kumur, es un sustantivo plural que proviene de la palabra raíz de, kamara, que significa, cubrir. La forma singular de la misma palabra, kamr, se ha utilizado para intoxicantes que cubren la mente, 5:90. En el versículo 24:31, Dios ordena a las creyentes que mantengan su castidad y se cubran el pecho con el manto, no la cabeza. Además, la palabra feldjedribne igual a pondrán es significativa en ese versículo. Si los haditistas estuvieran en lo cierto, en lugar de esta palabra, se habría usado feldjudnine igual a se alargarán, como en 33:59. ¿Qué significa cámara y por qué cambia la palabra kumur igual a cubre en el versículo 24:31 por kumururres igual a cubre la cabeza? B. ¿Las mujeres creyentes durante la época de Mahoma usaban velos para cubrirse el rostro o no? Si no se cubrían la cara, ¿cómo y por qué una secta sunita principal, Shafi'i, inventó los velos? Si se cubrían la cara con velos, ¿cómo y por qué una secta sunita principal, Hanefi, lo enmendó? Aquellos que saben inventar velos también pueden inventar cubiertas para la cabeza. ¿Por qué no? ¿Por qué se distingue entre los mensajeros? Dios nos ordena que no hagamos ninguna distinción entre mensajeros. 2:285. La actitud de los creyentes hacia los mandamientos de Dios es decir, escuchamos y obedecemos. Pero los que manipulan palabras dicen, oímos y desobedecemos. 4:46. Dios ha bendecido a sus mensajeros con diferentes peculiaridades. En 2:253 él da algunos ejemplos de estas peculiaridades, como el hablar directamente con Moisés, dar profundos milagros a Jesús y apoyarlo con el Espíritu Santo. En 17:55 declara que había preferido a algunos mensajeros a otros al darles a cada uno de ellos diferentes bendiciones, como dotar a David con salmos. Pero Dios no mencionó en ninguna parte que había preferido a este mensajero sobre ese mensajero. Según 2:285, no tenemos derecho a hacer una lista de preferencias para mensajeros. De lo contrario, es inevitable idolatrar a los mensajeros y caer en una disputa sin fundamento. Poner mensajeros en una competencia satánica. Si bien afirma que el último profeta es el más alto, alguien puede afirmar que el primer profeta merece este rango. Otro puede afirmar que Jesús es el profeta más grande y puede respaldar su afirmación con el nacimiento milagroso de Jesús, 19:19, su título como Palabra de Dios, 4:171, siendo un profeta desde el día del nacimiento, 19:30, sus numerosos milagros como revivir a los muertos con el permiso de Dios, 3:49, y ser mencionado en un versículo que declara la bendición de Dios a los mensajeros, 2:253. Otra persona puede afirmar que Moisés es el más alto, basándose en el mismo versículo 2:253 y diciendo que el único profeta con el que Dios habló fue Moisés, 4:164. Si otro pone a David en la parte superior de la lista de mensajeros basada en 17:55, ¿qué puedes decir? Si otro viene y afirma que Abraham es el mayor profeta y apoya su afirmación por el hecho de que Mahoma fue su seguidor y Dios ha elegido a Abraham como su amado amigo, 4:125, ¿qué puede decir? Si todavía viene otro y afirma que Idris es más grande que Mahoma y apoya su afirmación diciendo que Dios puede darle a Mahoma un rango honorable, 17:79, pero Dios exaltó a Idris a un alto rango, 19:57, ¿qué puedes decir?
Si otro organiza a los mensajeros de acuerdo con su frecuencia de aparición en el Corán, y pone a Moisés en la parte superior, 136 veces, Abraham el segundo, 69 veces, y coloca a Mahoma como el profeta 19 o 21 de la parte superior de la lista. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir? Si todavía viene otro y afirma que Idris es más grande que Mahoma y apoya su afirmación diciendo que Dios puede darle a Mahoma un rango honorable, 17, 79, pero Dios exaltó a Idris a un alto rango, 19, 57. ¿Qué puedes decir? Si otro organiza a los mensajeros de acuerdo con su frecuencia de aparición en el Corán, y pone a Moisés en la parte superior, 136 veces, Abraham el segundo, 69 veces, y coloca a Mahoma como el profeta 19 o 21 de la parte superior de la lista. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir? Si todavía viene otro y afirma que Idris es más grande que Mahoma y apoya su afirmación diciendo que Dios puede darle a Mahoma un rango honorable, 17, 79, pero Dios exaltó a Idris a un alto rango, 19, 57. ¿Qué puedes decir? Si otro organiza a los mensajeros de acuerdo con su frecuencia de aparición en el Corán, y pone a Moisés en la parte superior, 136 veces, Abraham el segundo, 69 veces, y coloca a Mahoma como el profeta 19 o 21 de la parte superior de la lista. ¿Qué puedes decir? Se inventaron innumerables hadices para demostrar que Mahoma era el más grande de todos los profetas. Aunque Dios declara que no le dio a Mahoma ningún milagro excepto el Corán, 29, 51, 17, 59, la mentalidad de aquellos que no estaban contentos con el Corán le fabricó cientos de milagros para competir con los milagros de Jesús y Moisés. Fabricación de milagros para ayudar a sus ídolos. Irónicamente, los adoradores de Mahoma a veces sacan un ojo cuando intentan hacer una ceja. Por ejemplo, afirmaron por varios hadices en Bukhari que Muhammad maldijo a un hombre zurdo que comía con su mano izquierda, y maldijo a un niño que pasaba frente a él mientras oraba y causó que ambos quedaran lisiados. Al inventar milagros sexuales, insultaron al profeta y a sus esposas con historias necias y desvergonzadas. Al inventar historias de Miraj, ascensión milagrosa al cielo con el cuerpo, presentan a Mahoma como un sindicato que negocia con Dios el número de oraciones diarias, pero por otro lado insultándolo, insinuando que no podía entender que sus seguidores no pueden practicar 50 oraciones al día, una oración por 28 minutos. Después de recibir el consejo de Moisés, que era un residente del sexto cielo, las redujo a 5 oraciones al día, después de 5 veces subiendo y bajando entre Moisés y Dios. Para alabar a Mahoma, algunos afirmaron que en las generaciones desde Adán hasta Mahoma no hubo incrédulos entre sus antepasados. Para justificar su mentira, afirmaron que Azar no era el padre de Abraham, 6, 74. Para demostrar que Mahoma fue el mayor profeta, incluso afirmaron que fue creado a partir de la luz, no tenía sombra, su cuerpo no se pudrirá en la tumba, Dios creó todo el universo para él, tendrá la máxima autoridad de intercesión en el más allá. Y así. Su actitud común, la actitud común de todos los adoradores de ídolos es afirmar que sus ídolos los rescatarán del castigo de Dios por intercesión. 2, 123,254, 6, 70,94, 753, 10, 3, 39, 44, 43, 86, 74, 48, 82, 17-19, en lugar de alabar a Dios día y noche, 33, 42, 76, 25, y conmemorarlo, 3, 41,191, 73, 8, 4, 103, siempre alaban y conmemoran a sus ídolos para garantizar la intercesión. A veces usan el nombre de Dios sin ninguna alabanza, pero nunca pueden usar el nombre de su ídolo sin frases de alabanza. Incluso acusan a los verdaderos creyentes que no actúan como ellos como incrédulos. Los maometanos contradicen su propia enseñanza. Aquellos que afirman que Mahoma fue el mejor mensajero ignoran incluso sus hadices contradictorios sobre este tema. Por ejemplo, tenía más dudas que Abraham. Bukhari 60 dividido por 1. Si me hubieran invitado a lo que José había sido invitado, ¿no rechazaría esa invitación? Bukhari 60, 11,19. No me des un rango más alto que Jonás, no hagas distinción entre mensajeros. Bukhari 65-4,5, Abambel 1-205,242, 440, 2, 405,451, 468. Pero ignoraron estos hadices y se estancaron en, soy el más honorable de los hijos de Adán, soy el que resucitará primero. Ambal 1/5, 5-540,388. Distorsionando el significado, los maometanos trataron de manipular el significado del versículo 2, 285 que nos ordena no hacer distinciones entre mensajeros. El mensajero cree en lo que le fue enviado por su Señor, y también los creyentes creen en Dios, sus ángeles, su escritura y sus mensajeros. No hacemos distinción entre ninguno de sus mensajeros, y proclaman, oímos y obedecemos. Perdónanos. Tú eres nuestro Señor. Para ti es el destino final. Los eruditos musulmanes afirman que este versículo nos prohíbe no creer en algunos mensajeros, no clasificarlos. El versículo 2, 285 dice que los creyentes creen en los mensajeros de Dios. ¿Cuál es la razón de repetir el mismo punto con una expresión diferente?
Si esto enfatiza el significado, entonces, ¿por qué no se hace el mismo énfasis para los ángeles y los libros? B. Ya que Dios conoce la debilidad de las personas que idolatran a sus mensajeros, porque este versículo no puede ser un recordatorio del Señor del universo para evitar que la gente ponga a sus mensajeros en competencia. C. No podemos organizar a los mensajeros de Dios de acuerdo con su posición en el cielo. No tenemos tal tarea. ¿Conoce algún mandamiento coránico que nos ordene hacer distinciones entre los mensajeros según su rectitud? ¿Puede mostrarnos su lista jerárquica de mensajeros? D. Si un cristiano afirma que Jesús es más grande que Mahoma según el Corán, usando los versículos 2, 253, 4, 171, 349, 19, 30. ¿Cómo puede oponerse a esta afirmación? E. Mahoma fue un seguidor de Abraham. ¿A quién colocas en la parte superior de tu lista de distinciones, el seguidor o el líder? F. Bukhari, que por lo general prefiere el Corán, también narra que Mahoma no era el mensajero más honorable, y los creyentes no deben hacer ninguna distinción entre mensajeros. ¿Por qué te obligas a aceptar las otras narraciones que contradicen el Corán? ¿Muhammad era analfabeto? El versículo 7, 158 dice que Mahoma era un gentil, entonces creerás en Dios y en su mensajero, el profeta gentil, ummi. La palabra árabe, ummi, describe a personas que no son judías ni cristianas. El significado de esta palabra, que aparece 6 veces en el Corán, se ha cambiado a alguien que no puede leer ni escribir. Esta manipulación deliberada por parte de eruditos musulmanes se ha aceptado ampliamente como el verdadero significado de la palabra. Por ejemplo, Yusuf Ali, en su traducción, sigue este patrón. Así que cree en Dios y en su apóstol, el profeta y letrado. La traducción de Marmaduke Pickthall también refleja la misma manipulación. Así que cree en Allah y su mensajero, el profeta que no sabe leer ni escribir. El Corán explica el verdadero significado de ummi. Examinemos el verdadero significado de ummi en el Corán. Cualquiera puede entender fácilmente que ummi no significa una persona analfabeta al reflexionar sobre el versículo 3:20 a continuación, y diles a los que recibieron la escritura, así como a los que no recibieron ninguna escritura, ummiyen. En este versículo, la palabra ummi describe a los adoradores de ídolos de la Meca. Es obvio que ummi no significa analfabeto porque se ha utilizado como antónimo de la gente de la escritura. Si el verso fuera y diga a los alfabetizados y analfabetos, entonces la traducción anterior de ummi sería correcta. Según el versículo 3:20, los habitantes de la península árabe eran 2 grupos principales: 1. La gente de las escrituras, es decir, judíos y cristianos. 2. Gentiles, que no eran judíos ni cristianos. Si a las personas que no eran ni judíos ni cristianos se les llamaba ummiyen, 3:20, 3:75, entonces el significado de ummi es muy claro. De hecho, el versículo 3:75 explica claramente su significado como gentil. La Meca fue el centro cultural de los árabes en el siglo VII. Allí se celebraban concursos de poesía. Es un hecho histórico que los mecanos no estaban familiarizados con la Biblia, por lo que eran gentiles. Entonces, el versículo 62, 2 describe a la gente de la Meca con la palabra ummiyen. Él es el que envió a los gentiles, ummiyen, un mensajero de entre ellos, para recitarles sus revelaciones, purificarlos y enseñarles las escrituras y la sabiduría. Antes de esto, se habían descarriado mucho. 62, 2. El Corán no clasifica a la población de la península árabe como alfabetizada y analfabeta, como afirman los eruditos musulmanes. El Corán clasifica a las personas como personas del libro, judíos y cristianos, y gentiles. La segunda clasificación es la correcta y el Corán la respalda. Los incrédulos afirmaron que Mahoma estaba citando versículos del Antiguo y Nuevo Testamento, 25, 5, 68, 15. El siguiente versículo refuta su acusación y da la respuesta: no leíste ninguna escritura anterior, ni las escribiste con tu mano. En ese caso, los objetores habrían tenido motivos para albergar dudas. 29, 48. Este verso nos dice que Mahoma no leyó ni escribió escrituras anteriores. La palabra min qabli igual anterior prueba que Mahoma leyó y escribió la última escritura. Muhammad era un gentil alfabetizado, ummi. Después de este examen sobre el verdadero significado de la palabra ummi, aquí están las razones y las pruebas del hecho de que Muhammad era un gentil alfabetizado. Para magnificar el aspecto milagroso del Corán, las personas religiosas pensaron que la historia del analfabetismo sería atractiva. Al productor de la historia del analfabetismo le resultó fácil cambiar el significado de ummi, que en todo el Corán significa consistentemente gentil. 2, 78, 3:20, 3, 75, 62, 2. Los árabes del siglo VII usaban letras como números. Este sistema de numeración alfabético se llama abyad. Los comerciantes de aquellos días debían conocer las letras del alfabeto para registrar su cuenta. Si Muhammad fue un comerciante internacional exitoso, probablemente conocía este sistema de numeración. Los árabes dejaron de usar el sistema abyad en el siglo IX cuando tomaron números arábigos de la India. La ortografía del Corán es única.
El milagro matemático del Corán, que prueba que el Corán es la palabra de Dios, confirma la ortografía única de las palabras coránicas. La diferente ortografía de algunas palabras no es la preferencia personal de los escribas. Por ejemplo, las palabras salat, zakat, ayat se escriben con waw en lugar de alif. En el versículo 3:96 el nombre de la Meca se deletrea como Vaca. La palabra bastatan se escribe con visto en todo el Corán, excepto en 7:69 donde se escribe con sad. Si escribe el primer verso de la primera revelación con basmala, concluirá que Muhammad sabía leer y escribir. Sabemos que basmala tiene 19 letras, la primera revelación es decir, 96, 1-5 consta de 76, 19 por 4 letras. Este primer capítulo cronológico consta de 19 versos y se coloca primero de los últimos 19 capítulos y tiene 285 por 15 letras. El código 19 se mencionará en las siguientes preguntas. Esta información explica la diferente ortografía de la palabra bism al comienzo de la basmala y en el primer verso del capítulo 96. Tú decides. ¿Es razonable que un analfabeto dicte dos grafías diferentes de la misma palabra que se pronuncia igual? Los libros de historia tradicionales aceptan que Mahoma dictó el Corán y controló su registro. Incluso si aceptamos que Mahoma no sabía leer ni escribir antes de la revelación del Corán, no podemos afirmar que conservó su analfabetismo durante 23 años mientras dictaba el Corán. La primera revelación fue leer, y los primeros 5 versículos de esa revelación fomentan la lectura y la escritura. 96, 1-5. La segunda revelación fue la pluma y la escritura. 68, 1. Ahora, hagamos nuestras preguntas. Como puede ver en los versículos 3:20 y 3:75, el Corán usa la palabra ummi como antónimo de el kitab igual a gente del libro. ¿Crees que el Corán clasifica a las personas como alfabetizadas y analfabetas? B. El Corán describe a la gente de la Meca con la palabra ummi en igual a gentiles. 62, 2. Según su afirmación, toda la población de la Meca debe haber sido analfabeta. Según tus libros sagrados, ¿quién escribía poemas en la Meca? ¿Quién estaba leyendo los poemas que colgaban de las paredes de la Kaaba? C. ¿Qué sistema de numeración usaban los árabes en el siglo VII? ¿Los que estaban haciendo cálculos con esos números sabían leer y escribir? D. La ortografía única del Corán es el resultado de errores y opiniones personales. ¿Cómo explica la diferente ortografía de bism, de basmala y el primer verso del capítulo 96? E. ¿Le ordena Dios a un analfabeto que lea? ¿Pudo Muhammad leer después de la instrucción de Gabriel? ¿No contradice esta historia su afirmación de que Mahoma murió analfabeto? F. Aceptemos que Mahoma era analfabeto antes de la revelación del Corán. ¿Por qué insistió en permanecer analfabeto durante 23 años después de la primera revelación? Lee. ¿No obedeció el mandato de su Señor? ¿Recibió otra orden que le prohibía leer y escribir? G. ¿Fue tan difícil para Mahoma aprender a leer y escribir? Si una persona aún aprende a leer y escribir después de 23 años de dictado cuidadoso de un libro, ¿qué piensa de esa persona? ¿Es estúpido o mentiroso? H. ¿Estaba Mahoma animando a sus seguidores a leer y escribir? Si es así, ¿por qué se excluyó? ¿Cómo explica esta extraña actitud y el versículo 2:44? Y ¿cómo puede un analfabeto asegurar la precisión de un escriba? J. ¿Estás tratando de imitar a Muhammad desde su alimentación hasta su atuendo, desde su barba hasta su cepillo de dientes? ¿Por qué no imitas su analfabetismo? ¿Por qué no sigues su sunna? K. Ustedes son las personas que discrepan en casi todos los temas, pero ¿estás de acuerdo con la historia del analfabetismo de Mahoma? ¿Cómo podría gestionar este acuerdo? ¿Quién es el mensajero del pacto? El Corán en el versículo 3:81 establece claramente que después de todos los profetas, el mensajero de Dios del pacto será enviado para confirmar todas las escrituras. Dios tomó un pacto de los profetas, diciendo, después de que les haya dado las escrituras y la sabiduría, un mensajero vendrá para confirmar lo que tienen. Creerás en él y lo sostendrás. Él dijo, ¿estás de acuerdo con esto y te comprometes a cumplir este pacto? Dijeron, estamos de acuerdo. Él dijo, tú has dado testimonio de esto, y yo soy un testigo contigo. 3:81. El versículo 3:81 es suficiente para entender que el profeta Mahoma fue incluido en ese pacto especial sobre la venida de un mensajero después de todos los profetas. Pero a pesar de este versículo claro, aquellos que idolatraron al profeta Mahoma afirman que Mahoma no fue incluido. Como Dios lo sabe todo, y sabía que algunos objetarían, Dios mencionó específicamente a Mahoma con el pacto de los profetas en el versículo 33:7. El versículo 33:7 se refiere a este pacto. Recuerda que tomamos de los profetas su pacto, incluida una promesa tuya, oh Muhammad, y de Noé, Abraham, Moisés y Jesús, el hijo de María. Le tomamos una promesa solemne. 33:7. La definición de Nabi y Rasul, el versículo 3:81 también proporciona la definición de Nabi, profeta, y Rasul, mensajero.
Por lo tanto, Rasul es un mensajero comisionado por Dios para confirmar las escrituras existentes, no trae una nueva escritura a menos que sea un profeta. Según el Corán, cada Nabi es un Rasul, pero no todo Rasul es un Nabi. La palabra Rasul es más general que la palabra Nabi. Por ejemplo, la palabra Rasul se usa para el mensajero del rey de Egipto en el versículo 12:50, pero Nabi siempre se usa para los mensajeros de Dios. Además, la frecuencia de aparición de estas dos palabras en el Corán da una pista de este matiz. No a todos los mensajeros se les dio una nueva escritura. No es lógico que Dios le dé una escritura a un profeta y luego le pida que la guarde exclusivamente para él, como afirman algunos eruditos musulmanes, 242, 146, 159. Aquellos que no están lo suficientemente familiarizados con el Corán tienden a pensar que Aarón era un Nabi, como se dice en 1953, que no recibió una escritura. Con esta afirmación, intentan intercambiar el significado de Nabi y Rasul. Sin embargo, el Corán establece claramente que el libro fue dado específicamente, tanto a Moisés como a Aarón. 21:48, 37, 117. Aprendemos del Corán, 33:40, que Mahoma fue el último profeta, Nabi, pero no el último mensajero, Rasul. Muhammad no fue padre de ninguno de ustedes, era un mensajero, Rasul, de Dios y el último profeta, Nabi. 33:40. El rasgo humano común desde tiempos inmemoriales ha sido un rasgo humano rechazar a un mensajero vivo contemporáneo sobre la base de que un mensajero anterior fue el último mensajero. José fue declarado el último mensajero. 40:34. Sin embargo, muchos mensajeros vinieron después de él, incluidos Moisés, David, Jesús y Mahoma. José había venido a ti en el pasado con señales claras, pero seguías dudando de su mensaje. Y cuando murió dijiste, Dios no enviará ningún mensajero tras él. Dios envía así por mal camino a los transgresores, dudosos. 40:34. Los versículos anteriores a 3:81 nos dan la razón más importante para el rechazo del mensajero del pacto por parte de los musulmanes. Nunca un ser humano a quien Dios ha bendecido con las escrituras y la profecía le diría al pueblo, sed adoradores de mí además de Dios. En cambio, él diría, sé dedicado solo a tu Señor, de acuerdo con las escrituras que recibiste y aprendiste. Tampoco te mandaría poner a los ángeles y a los profetas como señores. Te ordenaría que no creyeras después de convertirte en musulmán. 3:79-80. Los musulmanes idolatraron a Mahoma. Los musulmanes de hoy, como las generaciones pasadas, cayeron en la trampa satánica de la fabricación e idolatraron a Mahoma. Lo aceptaron como la fuente de la religión, que según el Corán es la adoración de ídolos. 6:114, 9:31, 12:40, 18:26, 109,110, 41, 6, 46, 9. Pusieron su nombre junto al nombre de Dios en la Shahada, y esto es adoración de ídolos. 39, 45, 3:18, 37, 35. Agregaron su nombre en el Adán, y desobedecieron el Corán. 72, 18, 2, 285, 3:18. Le atribuyeron muchos nombres de Dios como Raem, Rauf, Azez, Afez, Aseb, Mujeb, Auwal, Air, Karem, Akem. Pusieron su nombre justo al lado del nombre de Dios en las mezquitas. Por historias de intercesión, lo aceptaron como un salvador de Dios. 2, 123,254, 6, 70,94, 7,53, 10, 3,18, 49, 13,16, 39, 44,45, 43, 86, 74, 48, 82, 17-19, alabaron su nombre más que a Dios al abusar del versículo 33, 56, para el significado correcto de 33, 56 ver el versículo 33, 43 y 9, 103 que, saya, significa, animar, no, alabar. Lo aceptaron como sin pecado desde el nacimiento hasta la muerte. 18, 110, 41, 6, 47, 19, 48, 2, 33, 37, 42, 52, 93, 7. Irónicamente, los musulmanes sunitas y chiitas no son conscientes de su idolatría. Afirman que son monoteístas. 6:23. Mahdi, diversión satánica. No hay absolutamente ninguna forma de evitar la profecía coránica en 3:81 de que un mensajero vendrá después de Mahoma. De 3:81 y 33, 7, aprendemos que el mensajero del pacto de Dios no es Muhammad. Entonces, ¿por qué no vemos ningún rastro de este mensajero en la literatura? ¿Cómo desapareció una profecía tan importante? Dado que es imposible para Satanás eliminar la profecía coránica, el diablo recurrió a una inteligente táctica de distracción. A través de Hadith y otra literatura musulmana, Satanás creó una serie de figuras como el Mahdi, el Imán Zaman, la reaparición de Jesús, etc., para reemplazar al mensajero de la alianza de Dios. Satanás incluso invirtió las definiciones de Nabi y Rasul. Por lo tanto,
Después de la muerte de Muhammad, la gente comenzó a esperar al esperado Mahdi, Jesús y el 12º imam, en lugar de un mensajero. Satanás engañó a millones de musulmanes para que esperaran una figura imaginaria, inexistente. Existen numerosas pistas que exponen el desarrollo gradual de este complot satánico. Por ejemplo, las primeras narraciones llamaban al esperado Salvador, Mahdi Rasoul. Como segundo paso, Satanás eliminó la palabra, Rasoul, y llamó a la figura esperada simplemente, Mahdi. Distinguir a los mensajeros de Dios de los falsos. El Corán proporciona criterios sencillos para distinguir a los verdaderos mensajeros de Dios de los falsos mensajeros. 1. El mensajero de Dios aboga por la adoración a Dios únicamente y la abolición de todas las formas de adoración de ídolos. 2. El mensajero de Dios nunca pide un salario para sí mismo. 3. El mensajero de Dios recibe una prueba divina incontrovertible de su condición de mensajero. Cualquiera que afirme ser el mensajero de Dios y no cumpla con los 3 criterios mínimos enumerados anteriormente es un falso reclamante. Además, el mensajero de Dios es apoyado por los soldados invisibles de Dios. 3. 124-126, 9, 26-40, 33, 9, 37, 171-173, 48, 4-7, 74, 31. El mensajero de Dios es sostenido por el tesoro de Dios. 63, 7-8. Al mensajero de Dios, así como a los creyentes, se les garantiza la victoria y la dignidad, en este mundo y para siempre. 40, 51, 58, 21. A. ¿Por qué excluye a Mahoma del pacto que fue tomado de todos los profetas? B. ¿Cuál es su prueba de que el pacto mencionado en 33, 7 es un pacto diferente? C. Porque Dios repite las palabras, mensajero, y, profeta, una tras otra en 33, 40. Mahoma fue un mensajero de Dios y el último profeta. D. Donde dice el Corán que Mahoma fue el último mensajero. E. ¿Por qué los cristianos rechazan a Mahoma? ¿Por qué los egipcios rechazaron a Moisés? ¿Estás seguro de que no tienes el mismo problema? F. El versículo 3, 81 que profetiza el mensajero que vendrá después de todos los profetas, también define la diferencia entre Nabi y Rasul. ¿Por qué no acepta esta definición? Volverá Jesús. Para los creyentes que defienden solo el Corán, la segunda venida de Jesús es una historia simple que contradice el Corán. Examinemos los hechos coránicos sobre esta historia. 1. Jesús era un profeta de Dios y anunció su profecía cuando era un niño. 19:30. 2. Mahoma fue el mensajero de Dios y el último profeta. Ningún profeta vendrá después de Mahoma. 33:40. Si estamos de acuerdo en estos 2 puntos, coincidiremos en el tercero. Como resultado lógico de los hechos anteriores, el tercer hecho es 3. Después del último profeta Mahoma, Jesús no regresará, ya que Jesús fue un profeta. Afirmar que Jesús, en su segunda venida, no será un profeta, es negar los versículos sobre la profecía de Jesús. Si Jesús regresa, tiene que creer en los versículos coránicos que dicen que es un profeta. Si aceptaba que es un profeta, estaría negando la profecía final de Mahoma. Aquellos musulmanes que adoptaron historias cristianas sobre la segunda venida de Jesús, intentaron manipular el significado de varios versos, como 43, 61 y 4, 159. Para conocer el significado correcto de estos versículos, puede consultar Quran, The Final Testament, traducido por el Dr. Rashad Khalifa, Islamic Productions, Tucson, 1989. A. Si Jesús regresa, como usted afirma, aceptará los versículos coránicos que dicen, Jesús es un profeta. B. Si Jesús regresará como profeta, ¿cómo puede ser Mahoma el último profeta? C. ¿Cuál es su opinión sobre un hadiz que afirma que cuando Jesús venga, hará legales algunas cosas ilícitas? Bukhari, 34-100 medios, 46-31. ¿Crees en este hadiz? ¿Qué pasa con el versículo 5, 3 que dice que Dios ha completado la religión por el Corán? D. ¿Cómo reconocerás a Jesús? ¿Mostrará los mismos milagros que mostró antes? E. ¿Qué lugar será el aeropuerto de Jesús? ¿El minarete blanco de Damasco, Bagdad o la Meca? ¿Qué es la era crucial? ¿Cuál es la edad de responsabilidad? Si un niño muere a la edad de 12 años, sin siquiera escuchar acerca de Dios, ¿este niño va al cielo o al infierno? ¿Qué pasa si el niño tiene 15 años, 21 o 25 años? ¿A qué edad se hará responsable al ser humano de sus creencias? Esta pregunta siempre ha desconcertado a los investigadores de todas las religiones. Sin embargo, el Corán establece la edad de responsabilidad religiosa en 40 años, cualquiera que muera antes de esta edad irá al cielo. Exhortamos al ser humano a honrar a sus padres. Su madre lo parió arduamente y lo cuidó íntimamente durante 30 meses. Cuando alcance la madurez y la edad de 40, debería decir, mi Señor, enséñame a apreciar las bendiciones que me has otorgado a mí y a mis padres, y a obrar la justicia que te agrada. Que mis hijos también sean justos. Me he arrepentido ante ti, ahora soy un remitente. 46:15. Si la persona creyó en Dios y se benefició de la fe nutriendo su alma, él o ella va al cielo superior.
De lo contrario, la persona va al cielo inferior. Su primera reacción a esta información es una objeción. Y si la persona fuera realmente mala, malvada y atea, irá al cielo si muere antes de los 40 años. Esto se debe a que eres malo, mientras que Dios es el más misericordioso. Nuestra tendencia es ponerlos en el infierno. Las personas que se opusieron fuertemente a esta misericordia divina no pueden llegar a una edad límite de responsabilidad. Hacen preguntas como: ¿y si la persona fuera realmente mala? La respuesta es: ¿sabe Dios que esta persona era mala? Sí. ¿Sabe Dios que esta persona no merece ir al cielo? Sí. Por tanto, esta persona no morirá antes de los 40 años. Tan sencillo como eso. Dios es el único que pone fin a nuestras vidas. Él sabe exactamente quién merece ir al cielo y quién merece ir al infierno. A. ¿Cuál es la edad de responsabilidad según tu secta? B. Si un niño de 16 años muere como cristiano, va al infierno. C. ¿Por qué no acepta el decreto coránico sobre la edad de responsabilidad? ¿Cómo se pronuncia? Shada. Todos los mensajeros de Dios entregaron el mismo mensaje: no adorarás a nadie más que a Dios. En todo el Corán, el tema más importante es adorar solo a Dios. Más de 100 veces el Corán repite este tema. La ilaha illallah y la ilaha illallah, ningún Dios excepto Él, aparecen en el Corán más de 30 veces. En ninguna parte del Corán se pueden encontrar otros nombres adjuntos a esta importante frase. El Corán establece el primer pilar de su misión: Dios da testimonio de que no hay otro Dios fuera de Él, y también lo hacen los ángeles y los que poseen conocimiento. 3.18. Este pilar fundamental se ha distorsionado. Millones de musulmanes han adoptado la versión politeísta de Satanás e insisten en mencionar el nombre de Mahoma además del nombre de Dios. Sin embargo, el gran criterio del Corán en 39:45 expone a tales personas como incrédulos. Cuando se menciona solo a Dios, los corazones de aquellos que no creen en el más allá se encogen de aversión. Pero cuando se menciona a otros además de Él, se regocijan. 39:45 A. Porque siente la necesidad de agregar el nombre de Mahoma cuando anuncia la unidad de Dios. B. Porque siempre que el Corán menciona la unidad de Dios, nunca menciona ningún nombre además de Dios. Ni una sola vez. C. El Corán incluye a Mahoma y otros mensajeros. Entonces, ¿por qué no dice que no hay más Dios que el Dios único, y el Corán es su libro? D. ¿Cuántas veces dijiste que no hay Dios excepto el Dios único, y Moisés, o Sali, o Jesús es su mensajero? ¿Por qué hace distinción entre mensajeros? E. ¿Quitó Jesús el nombre de Moisés de Sada, y puso su nombre junto al de Dios? ¿Mahoma eliminó el nombre de Jesús de Sada, y puso su nombre al lado de Dios? ¿Crees que todos los mensajeros intentaron corregirla, Sada, de esta manera? ¿Por qué no vemos ninguna discusión sobre el cambio de la segunda mitad de su Sada en el Corán? F. ¿Mahoma es distinto de Dios o no? Si no es Dios, ¿por qué no cree que se dirige a usted en 39:45? G. ¿Crees que los adoradores de ídolos aceptan el hecho de que son adoradores de ídolos? ¿Por qué no reflexiona sobre 6:23? H. Los libros que son una mezcla de verdad y falsedad a veces exponen la verdad. Por ejemplo, según un hadith en Tirmizi, Salat 26 y Nasai, Adán 4, el profeta enseñó el Adán como 19 palabras. Pero en tu Adán tienes 24 palabras. Porque contradice sus propias enseñanzas. Si elimina su adición, es decir, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, de Adán, las palabras restantes son 19. ¿Es esto una coincidencia? ¿Qué pasa con las prácticas religiosas? Las oraciones de contacto se decretan en momentos específicos. 4:104. La oración del amanecer, 24:58, la oración del mediodía, 17:78, la oración de la tarde, 2:238, la oración del atardecer, 11:114, y la oración de la noche, 24:58, se mencionan específicamente en el Corán. El Islam no es un nombre. Es una descripción, que significa sumisión. El Islam se llama la religión de Abraham. En todo el Corán, 2:130,135, 3:95, 4:125, 6:161, 12:37-38, 16:123, 21:73, 22:78. Y Mahoma fue un seguidor de Abraham, 16:123. Debido al desconocimiento general del hecho de que Abraham fue el mensajero original de la sumisión, muchos de los llamados musulmanes desafían a Dios. Si el Corán es completo y detallado, como afirma Dios, ¿dónde podemos encontrar el número de unidades en cada oración de contacto, Salat? Por otro lado, Dios nos dice que todas las prácticas religiosas de sumisión ya estaban establecidas antes de la revelación del Corán, 8:35, 9:54, 16, 123, 21, 73, 22, 27, 28, 27. Todos los mensajeros después de Abraham practicaron 5 oraciones diarias de contacto, caridad obligatoria y ayuno, 2:43, 3:43, 11, 87, 19,
31,59, 20-14. Los adoradores de ídolos de la Meca solían creer que eran seguidores de Abraham. Entonces estaban practicando las oraciones de contacto, el ayuno y la peregrinación. 2, 183,99, 8:35, 9:54, 107, 4-6. Durante la época del profeta Mahoma, la gente conocía el significado de Salat, Zakat. Dios envió el Corán con su idioma. Dios no ordena a las personas con palabras recién nacidas que hagan algo. 16, 103, 26, 195. Si Dios quiere mandar algo con lo que la gente no está familiarizada, lo explica en su libro completamente detallado. Además, si Dios quiere agregar un nuevo significado a una palabra conocida, nos informa. Por ejemplo, la palabra árabe, el din, en 1:4 se explica en 82, 15-19. El versículo 16, 123 es una prueba directa de que todas las prácticas religiosas en el Islam estaban intactas cuando nació Mahoma. Por lo tanto, se le ordenó seguir la religión de Abraham. Si le pido que compre un televisor en color, se asume que sabe lo que es un televisor en color. De manera similar, cuando Dios ordenó a Mahoma que siguiera las prácticas de Abraham, 16, 123, esas prácticas deben haber sido bien conocidas. No hay disputa sobre el número de unidades en las 5 oraciones diarias. Esto prueba la preservación divina de Salat. El código matemático del Corán confirma el número de unidades en las 5 oraciones 2, 4, 4, 3 y 4 respectivamente. Por ejemplo, el número 24.434 es múltiplo de 19. El Corán se ocupa únicamente de prácticas distorsionadas. Por ejemplo, la evolución distorsionada se restaura el 5, 6 a sus 4 pasos originales. El tono de voz durante las oraciones de contacto se distorsionó, y esto se corrigió en el Corán, 17, 110. El ayuno durante el Ramadán se modificó en 2, 187 para permitir el coito durante la noche. El zakat, la caridad obligatoria, se restaura en 6, 141, y el hajj se restaura a los meses correctos en 9, 2,5. Mahoma siguió la religión de Abraham. ¿Practicó Abraham las oraciones de contacto, el ayuno, la caridad y la peregrinación? ¿Cuál es su prueba de que Abraham practicó esos rituales de manera diferente a Mahoma? B. No observaron Moisés, Salí, Jesús el Salat. C. ¿Por qué distorsionas el significado de 8:35? Sus oraciones de contacto, Salat, en el santuario, Kaaba, no eran más que una burla y un medio para repeler a los demás. Porque afirma que los adoradores de ídolos de la Meca no estaban familiarizados con las oraciones de contacto, el ayuno, la peregrinación, etc. 9:54, 2, 199. D. Según Dios. ¿Cuántos pasos se requieren para la ablución? ¿Qué pasa con Hanafi, Shafi y otras sectas? E. ¿Cuál anula la ablución, sangrando o tocando la mano de una mujer? ¿Qué dice el Corán sobre este tema? F. Porque desobedeces al 17, 110 al recitar el Corán en silencio en las oraciones diarias de contacto. G. ¿Por qué menciona el nombre de Muhammad en las oraciones de contacto? ¿Por qué no obedeces 20, 14 y 72, 18? H. Porque retrasa la caridad diciendo que uno no está obligado a dar caridad si no guardó sus ahorros un año completo. Porque desobedeces el mandato de Dios en 6, 141. Y. ¿Por qué aplasta a millones de peregrinos en un día, cuando Dios nos ha dado 4 meses para este deber? 2, 197. J. El Corán condena a los adoradores de ídolos que cambian los meses sagrados, 9:37, que son consecutivos, 9, 2,5. ¿Por qué distorsionas los meses sagrados? K. ¿Por qué decretas un castigo de 60 días seguidos de ayuno por un día de ayuno anulado? 2, 184. ¿Puedes ver el milagro matemático? Las matemáticas es el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Galileo, el capítulo 74 del Corán, el testamento final de Dios, está dedicado al número 19. El nombre de ese capítulo es Al-Mudasir, el secreto oculto. El número 19 se menciona específicamente en ese capítulo como un castigo para aquellos que afirman que la escritura está hecha por humanos. 74, 25, y proclama que el 19 es uno de los más grandes. 74, 35. En 74, 31, se explica el propósito del número 19, eliminar toda duda sobre la autenticidad del Corán, aumentar la fe de los creyentes y ser un castigo científico para los hipócritas y los incrédulos. Sin embargo, la implicación de este número como prueba de la autenticidad del Corán permaneció desconocida durante siglos. Durante 14 siglos, los comentaristas intentaron en vano comprender la función y cumplimiento del número 19. En 1974, el Señor del Universo reveló el secreto del número 19 al Dr. Rashad Khalifa, un bioquímico egipcio estadounidense. Su estudio computarizado de 4 años sobre el Corán no tenía ningún objetivo esperado. Sorprendentemente, descubrió la estructura entrelazada matemáticamente por casualidad. Este diseño matemático entrelazado múltiple es un mensaje en lenguaje universal. Este mensaje,
que proporciona una evidencia física incorporada de su fuente divina, no deja ninguna duda en nuestro corazón de que el Corán es el testamento final. Antes de que se decodifique el secreto, antes del descubrimiento del sistema basado en 19, conocíamos un sistema matemático simétrico en el Corán. Por ejemplo, asterisco la palabra, mes, sar, aparece 12 veces. Asterisco la palabra, día, yaum, aparece 365 veces. Asterisco la palabra, días, ayyam, yaumein, aparece 30 veces. Asterisco las palabras, Satanás, Shaitán, y ángel, Malak, ambas aparecen 88 veces. Asterisco las palabras, este mundo, dunya, y, más allá, aira, ambas aparecen 115 veces. Simple de entender, imposible de imitar. La estructura matemática del testamento final es simple de entender e imposible de imitar. No necesita saber árabe, el idioma original del Corán, para examinarlo por sí mismo. Básicamente, lo que necesitas es poder contar hasta 19. El Dr. Khalifa presenta este mensaje sobrenatural de la siguiente manera: el Corán se caracteriza por un fenómeno único nunca encontrado en ningún libro escrito por humanos. Cada elemento del Corán está compuesto matemáticamente: los capítulos, los versículos, las palabras, el número de ciertas letras, el número de palabras de la misma raíz, el número y variedad de nombres divinos, la ortografía única de ciertas palabras y muchos otros elementos del Corán además de su contenido. Hay dos facetas principales del sistema matemático del Corán: 1, la composición matemática literaria y 2, la estructura matemática que incluye el número de capítulos y versículos. Debido a esta codificación matemática integral, la más mínima distorsión del texto o disposición física del Corán queda inmediatamente expuesta. Quran The Final Testament, translated by Rashad Khalifa, Islamic Productions, Tucson, 1989, p. 609. 19. Como el código matemático del Corán, es un desafío para los ateos, una invitación para los agnósticos y una guía para los creyentes. Es un milagro perpetuo para la generación de computadoras. Es la luz de la mañana prometida por Dios Todopoderoso. 74, 33. Prueba divina física, examinable. Aquí está el resumen de este descubrimiento histórico. Asterisco el primer verso, es decir, la declaración de apertura, Bismillahirrahmanirrahim, brevemente, Basmala, consta de 19 letras árabes. Asterisco la primera palabra de Basmala, ism, nombre, aparece en el Corán 19 veces. Asterisco la segunda palabra de Basmala, aya, Dios, aparece 2698 veces, o 19 por 142. Asterisco la tercera palabra de Basmala, Rahman, gracioso, aparece 57 veces, o 19 por 3. Asterisco la cuarta palabra de Basmala, Rahim, misericordioso, aparece 114 veces, o 19 por 6. Aunque este fenómeno, la declaración de apertura, consta de 19 letras y cada palabra aparece en múltiplos de 19, representa una porción diminuta del código. Martin Gardner lo describió en Scientific American como ingenioso. Septiembre de 1981, p. 22-24, asterisco los factores de multiplicación de las palabras del Basmala, 1 más 142 más 3 más 6, suman 152 o 19 por 8. Asterisco el Corán consta de 114 capítulos, que es de 19 por 6. Asterisco el número total de versículos del Corán, incluidos todos los Basmala, es 6346, o 19 por 334. Si suma los dígitos de ese número, 6 más 3 más 4 más 6 es igual a 19. Asterisco la Basmala aparece 114 veces, a pesar de su notoria ausencia en el capítulo 9, aparece 2 veces en el capítulo 27, y 114 es 19 por 6. Asterisco desde la Basmala que falta del capítulo 9 hasta la Basmala extra del capítulo 27, hay exactamente 19 capítulos. Asterisco de ello se deduce que la suma de los números de capítulo del 9 al 27, 9 más 10 más 11 más 12, más 26 más 27, es 342. Este total, 342, también es igual al número de palabras entre los dos Basmala del capítulo 27 y 342 es igual a 19 por 18. Asterisco la ocurrencia del Basmala extra es a las 27, 30. El número del capítulo y el versículo suman 57, o 19 por 3. Asterisco cada letra del alfabeto árabe corresponde a un número según su secuencia original en el alfabeto. Los árabes usaban este sistema para los cálculos. Cuando se reveló el Corán hace 14 siglos, las cifras conocidas hoy no existían. Se utilizó un sistema universal en el que las letras de los alfabetos árabe, hebreo, arameo y griego se utilizaron como números. El número asignado a cada letra es su valor geométrico. Los valores numéricos del alfabeto árabe se muestran a continuación. Un estudio sobre los valores geométricos de unos 200 atributos de Dios que se mencionan en el Corán, muestra que solo 4 nombres tienen valores geométricos que son múltiplos de 19. Estos son, Wahid, 1, Zulfal al-Azim, poseedor de gracia infinita, Majid, glorioso, Jami, invocador. Sus valores geométricos son 19, 2698, 57 y 114 respectivamente, todos los cuales son divisibles por 19 y corresponden exactamente a las frecuencias de ocurrencia de las 4 palabras de Basmala.
Asterisco el número total de versos donde aparece la palabra haya, Dios, suma 118.123, y es 19 por 6.217. Asterisco el total de apariciones de la palabra haya, Dios, en todos los versículos cuyos números son múltiplos de 19 es 133, o 19 por 7. Asterisco la primera revelación, 96, 1-5, consta de 19 palabras. Asterisco esta primera revelación de 19 palabras consta de 76 letras, 19 por 4. Asterisco el capítulo 96, primero en la secuencia cronológica, consta de 19 versos. Asterisco este primer capítulo cronológico se coloca antes de los últimos 19 capítulos. Asterisco el capítulo 96 consta de 304 letras árabes, 19 por 16. Asterisco la última revelación, capítulo 110, consta de 19 versículos. Asterisco el primer verso de la última revelación consta de 19 letras. Asterisco la palabra, el Corán, aparece 57 veces, o 19 por 3. La palabra en 10-15 es un Corán diferente, por lo que no se cuenta. Asterisco el mandamiento clave, dedicarás tu adoración solo a Dios. En árabe, Wadau, aparece en 7, 70, 39, 45, 40, 12,84 y 60, 4. El total de estos números suma 361, o 19 por 19. Asterisco el Corán se caracteriza por un fenómeno único que no se encuentra en ningún otro libro. 29 capítulos tienen el prefijo, iniciales del Corán, que permanecieron misteriosos durante 1406 años. Con el descubrimiento del código 19, nos dimos cuenta de su papel principal en la estructura matemática del Corán. Las iniciales aparecen en sus respectivos capítulos en múltiplos de 19. Por ejemplo, el capítulo 19 tiene 5 letras al principio, ya, siguientes, y la ocurrencia total de estas letras en este capítulo es 798, o 19 por 42. Asterisco para presenciar los detalles del milagro de estas iniciales, un breve capítulo que comienza con una inicial, la letra Q, será un buen ejemplo. La frecuencia de Q, en el capítulo 50 es 57, o 19 por 3. La letra Q aparece en el otro capítulo con iniciales Q, es decir, el capítulo 42, exactamente el mismo número de veces, 57. La aparición total de la letra Q en los dos capítulos con iniciales Q es 114, lo que equivale al número de capítulos del Corán. El Corán se menciona en el Corán 57 veces. La descripción del Corán como Majid, glorioso, está correlacionada con la frecuencia de aparición de la letra Q en cada uno de los capítulos con iniciales Q. La palabra Majid tiene un valor geométrico de 57. El capítulo 42 consta de 53 versos, y 42 más 53 es 95, o 19 por 5. El capítulo 50 consta de 45 versos, y 50 más 45 es 95, o 19 por 5. Asterisco el Corán menciona 30 números diferentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50.000 y 100.000. La suma de estos números es 162.146, que es igual a 19 por 8.534. Asterisco si anotamos el número de cada versículo en el Corán, uno al lado del otro, precedido por el número de versículos en cada capítulo. El número largo resultante consta de 12.692 dígitos, 19 por 668. Además, el gran número en sí mismo también es múltiplo de 19. Los detalles de este estudio son infinitos. Mantenerse al día con los nuevos descubrimientos es una tarea desafiante. En el original del Antiguo Testamento, ¿es esta estructura matemática exclusiva del Corán? Por un tiempo lo pensamos. Pero nos equivocamos. La misma composición matemática basada en 19 fue descubierta por el rabino Jud en el siglo XII de en una parte preservada del Antiguo Testamento. Evidentemente, el número primo 19 es el signo de Dios, el máximo matemático. A continuación se muestra la copia de Estudios in Jewish Mysticism. El pueblo, judíos, de Francia hizo costumbre agregar, en la oración de la mañana, las palabras, Asreitemi Meiderek, benditos los que caminan por el camino recto, y nuestro rabino, el piadoso, de bendita memoria, escribió que estaban completa y absolutamente equivocados. Todo es una gran falsedad, porque solo hay 19 veces en que se menciona el santo nombre, en esa parte de la oración de la mañana. Y de manera similar encuentras la palabra Elohim 19 veces en el pericope de Bellesemot. De manera similar, encontrará que Israel fue llamado hijos 19 veces, y hay muchos otros ejemplos. Todos estos conjuntos de 19 están intrincadamente entrelazados y contienen muchos secretos y significados esotéricos, que están contenidos en más de 8 volúmenes. Por lo tanto, cualquiera que tenga el temor de Dios en él no escuchará las palabras de los franceses que añaden el verso Asreitemi Meiderek, bienaventurados los que caminan por los caminos de la Torah de Dios,
porque según sus adiciones el santo nombre es mencionado 20 veces. Y esto es un gran error. Además, en esta sección hay 152 palabras, pero si agregas Reite Mimeiderek hay 158 palabras. Esto es una tontería, porque es un gran secreto oculto porque debería haber ser 152 palabras. Dan, Joseph. Studies in Jewish Mysticism, Association for Jewish Studies. Cambridge, Massachusetts. ¿Cómo explicar este fenómeno? Hay principalmente 4 explicaciones posibles. 1. Manipulación. Puede ser escéptico acerca de nuestros datos con respecto a la estructura matemática del Corán. Sin embargo, puede eliminar esta opción en varias horas comprobando aleatoriamente nuestra detallada impresión de computadora. Los hemos publicado en varios libros y pueden obtenerse de Monotist Producción Internacional. 2. Coincidencia. Esta posibilidad es eliminada por las leyes de probabilidad estadística. La consistencia y frecuencia del patrón basado en 19 es demasiado abrumadora para ocurrir por coincidencia. 3. Fabricación humana. Si bien fabricar una obra literaria que cumpla con los criterios del documento resumido aquí es un desafío asombroso para nuestra generación de computadoras, ciertamente es improbable para el momento en que se inició el documento, es decir, 610 después de Cristo. Un hecho más aumenta la improbabilidad de la fabricación humana. Si cierta persona o personas hubieran fabricado esta obra literaria, querrían cosechar los frutos de sus esfuerzos, se habrían jactado de ello. En vista de la originalidad, complejidad y sofisticación matemática de este trabajo, debemos admitir que es ingenioso. Sin embargo, nadie se ha atribuido jamás el mérito de este código literario único. El código nunca se conoció antes de la decodificación por computadora realizada por el Dr. Khalifa. Por tanto, es razonable excluir la posibilidad de fabricación humana. El momento del descubrimiento puede considerarse otra evidencia de la existencia y el control total del Ser Supremo. El misterio del número 19 que se menciona como uno de los eventos más grandes. En el capítulo 74, el secreto oculto, se reveló exactamente 1406, 19 por 74, años lunares después de la revelación del Corán. El Dr. Khalifa descubrió el código 19 en 1974. La conexión entre 19 y 74, el número del capítulo en el que se menciona este código, es importante en el momento del descubrimiento. 4. Fuente superinteligente. La única posibilidad que queda es que una fuente superinteligente sea responsable de este documento, uno que diseñó la obra de esta manera extraordinaria, luego logró mantenerla en un secreto bien guardado durante 14 siglos, durante un tiempo predeterminado. El código matemático asegura que la fuente sea superinteligente y también que el documento esté perfectamente intacto. Ya no es un sueño. Los siguientes extractos son del libro del famoso astrónomo y escritor de ciencia ficción Carl Sagan. ¿No? ¿No lo ves? Esto sería diferente. Esto no es solo comenzar el universo con algunas leyes matemáticas precisas que determinan la física y la química. Este es un mensaje. Quien crea el universo esconde mensajes en números trascendentales para que sean leídos 15.000 millones de años después, cuando la vida inteligente finalmente evolucione. Los critiqué a usted y a Rankin la primera vez que nos conocimos por no entender esto. Si Dios quería que supiéramos que existía, ¿por qué no nos envió un mensaje inequívoco? Yo pregunté. ¿Recuerda? Lo recuerdo muy bien. ¿Crees que Dios es un matemático? Algo como eso. Si lo que nos dicen es verdad. Si esto no es una persecución inútil. Si hay un mensaje escondido en pi y no uno entre la infinidad de otros números trascendentales. Eso es un montón de sí. Estás buscando revelación en aritmética. Conozco una forma mejor. Palmer, esta es la única forma. Esto es lo único que convencería a un escéptico. Imagina que encontramos algo. No tiene por qué ser tremendamente complicado. Solo algo más ordenado de lo que podría acumular por casualidad tantos dígitos en pi. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, los matemáticos de todo el mundo pueden encontrar exactamente el mismo patrón o mensaje o lo que sea que resulte ser. Entonces no hay divisiones sectarias. Todos comienzan a leer la misma escritura. Entonces nadie podría argumentar que el milagro clave en la religión fue un truco de prestidigitador, o que historiadores posteriores habían falsificado el registro, o que es solo histeria o engaño o un padre sustituto para cuando crezcamos. Todos pueden ser creyentes. Carl Sagan, Contact, Simon y Schuster, Nueva York, 1985, p. 418-419, curiosamente, casi todo ha sucedido exactamente de acuerdo con la predicción de Carl Sagan, con la excepción de que el código del mensaje divino no es pi, es un número primo peculiar. Además, la última afirmación parece demasiado optimista, al menos por el momento. Millones de musulmanes ya han rechazado el código matemático basándose en la presuposición de que el creador del universo no empleará las matemáticas en su libro. Y los cristianos nacidos de nuevo están dispuestos a acuñarlo como anticristo. Sin embargo, este mensaje codificado matemáticamente promete una nueva era en el mundo de las religiones. No solo proporciona una evidencia examinable de la existencia de Dios, sino que también expone la corrupción generalizada que plagó a todas las religiones organizadas. Este código matemático sugiere, como se publica en nuestros numerosos libros, una revolución copernicana en la teología de las religiones.
En lugar de religiones centradas en Krishna, o centradas en Jesús, o centradas en Mahoma, debemos volvernos al centro original, al modelo centrado en Dios. No pueden ver el milagro los eruditos musulmanes, no pueden comprender ni aceptar esta clara composición matemática. De hecho, el versículo 74, 31 profetiza que los hipócritas no podrán entender este milagro. También el versículo 7, 146 describe a aquellas personas que se ven privadas de ver el milagro, apartaré de mis revelaciones a los arrogantes en la tierra, sin justificación. En consecuencia, cuando vean todo tipo de milagros, no creerán. Y cuando vean el camino de la guía, no lo adoptarán como su camino, pero cuando vean el camino del desvío, lo adoptarán como su camino. Esta es la consecuencia de que rechazaron nuestras revelaciones y de que no les hicieron caso. 7, 146, A. ¿Son todos esos hechos matemáticos coincidencias? B. ¿Cuántas letras hay en la declaración inicial del Corán, es decir, Basmala? Porque sus antiguos eruditos, Fareddin Razi, Qurtubi, etc., que contaron las letras de Basmala coinciden en 19 letras. Porque después del descubrimiento del milagro refuta sus respetados eruditos antiguos. C. 786 es el valor geométrico de Basmala utilizado por los musulmanes para representar Basmala. ¿Cuántas letras representa este famoso número? D. Porque fallas en contar las 19 letras de Basmala, que es un hecho físico muy simple y muy obvio. E. Dios Todopoderoso en 74, 31 nos da una lista de funciones del número 19. Esto es lo que hará el 19. 1. Molestar a los incrédulos. 2. Establecer certeza en los corazones de los creyentes, los judíos y los cristianos, con respecto al origen divino del Corán. 3. Fortalecer la fe de los fieles. 4. Elimina toda duda de los corazones de los creyentes, judíos y cristianos. 5. Exponer a los hipócritas y a los incrédulos que afirman ser creyentes de labios para afuera, no aceptarán el milagro basado en 19. El milagro matemático del Corán cumple todas estas funciones una a una. La pregunta para los eruditos musulmanes que rechazan el milagro de Dios es: ¿cómo establecerá el número 19 certeza en los corazones de las personas? ¿Cómo eliminará el número 19 todas las dudas del corazón de la gente? ¿Cómo serán expuestos los hipócritas? ¿Cuáles son las funciones de tu 19? F. La razón de su rechazo de este gran milagro se explica en 74, 31, 7, 146 y 625. ¿Por qué no matas tu ego y purificas tu corazón? G. ¿Cómo fue la profecía de 10, 20, 27, 93 y 41, 53 cumplidas? H. ¿No es significativo que la misma composición matemática basada en 19 fue descubierta por el rabino Jud en el siglo XII DC en una parte preservada del Antiguo Testamento? Ver Studies in Jewish Mysticism, Association for Jewish Studies, Cambridge, Mass. Joseph Dant, página 88, 1982. ¿Y qué opinas de la profecía coránica sobre este descubrimiento que confirma el milagro matemático de las Escrituras? Proclama. ¿Y si es de Dios y no crees en él? Un testigo de los hijos de Israel ha dado testimonio de un fenómeno similar, y ha creído, mientras que ustedes se han vuelto demasiado arrogantes para creer. ¿Dios no guía a los malvados? 46, 10. J. ¿Qué significa el HH.M? ¿Is Q? Porque la expresión coránica, estos son los milagros, ayat, de este libro, se encuentra solamente junto con las iniciales coránicas. 10, 1, 12, 1, 13, 1, 15, 1, 26, 1-2, 27, 1, 28, 1-2, 32, 1-2. Una religión nunca autorizada por Dios. 42, 21. La medida en que se ha corrompido el Islam se ilustra a continuación. En la paréntesis se encuentran algunos de los meros del capítulo, versos que contradicen la enseñanza ortodoxa tradicional. Haditis 1, 6, 19,38, 114, 7, 3, 12, 111, 17, 46, 31, 6, 45, 6, 69, 38-47. Matar a quien considera apóstata. 2, 256, 4, 90, 10, 99, 18, 29, 88, 21,22. Cortar la mano del ladrón. 5, 38, 12, 31. Apedreando a los adúlteros hasta la muerte. 24, 2, 4, 25. Matar musulmanes que no observan la oración. 2, 256, 18, 29, 20, 14. Matar a quien bebe alcohol por cuarta vez. 2, 256, 18, 29. Prohibir a las mujeres que menstruan adorar. 2, 222. Prohibir a las mujeres de la oración del viernes. 62, 9. Oprimir a las mujeres y obligarlas a usar gorros y ropas poco razonables, y privándolos de todos los derechos en matrimonio, divorcio, herencia, etc. 3, 195, 4, 19,32, 9, 71, 2, 228.
Y insultar a las mujeres al instituir que, si un mono, o un perro negro, o una mujer pasa frente a una persona que ora, su oración es anulada. 9, 71, 33, 35. Idolatreando a Mahoma contra su voluntad, llamándolo el mensajero más honorable. 2, 285. Afirmar que era infalible. 4, 79, 9, 117, 33, 37, 40, 66, 42, 52, 66, 1, 80, 1-10, 93, 7, estableciendo su tumba como una mezquita sagrada. 2, 149-150, afirmando que posee poder de intercesión. 2, 48,123, 254, 6, 70,94, 753, 10, 3, 39, 44, 43, 86, 74, 48. Añadiendo su nombre en las 5 oraciones diarias y Azan, 20, 14, 72, 18, añadiendo su nombre al primer pilar del Islam, Shahada, 3, 18, 37, 35, 39, 45, inventar una historia divertida sobre su ascensión a los cielos a caballo y hablar con Dios de 50 oraciones al día, después de consultar a Moisés. 17, 1, 53, 1-18, insultar a Mahoma, afirmando que aconsejaba a la gente que bebiera orina. 7, 157, afirmando que sacó los ojos de la gente. 3, 159, 68, 4, afirmando que poseía el impulso sexual de 30 hombres. 33, 21, afirmando que era analfabeto, poco inteligente. 96, 1-5 y muchos más. Afirmar que había sido hechizado por un judío. 17:47, 25, 8, afirmando que maldijo a un niño que pasaba frente a él durante la oración y el niño quedó lisiado. 3, 159, anulando el hecho de que Mahoma fue el último profeta al enseñar que Jesús volverá a este mundo. Esto convierte a Jesús en el último profeta. 33, 40, 19:30, un sistema dietético extraño con multitud de prohibiciones y contradicciones. 6, 145-150, 16, 115,116, afirmar que el infierno no los tocará, excepto por un número limitado de días. 2, 80-82, 3, 23-25, alterando los 4 meses sagrados consecutivos. 9:37, limitando la peregrinación a 3 días. 2, 197, descuidar la caridad zakat mediante la distorsión. 6, 141, dar un castigo de 60 días seguidos de ayuno por un día de ayuno anulado. 2, 184, inventar numerosas reglas, desde la ablución, la oración, el dormir, hasta cortarse las uñas. 5, 101, 42, 21, 2, 67-71, prohibir el oro y la seda para los hombres. 5, 48,49, 7, 31-32, 18-31, 22-23, 35, 33, prohibir la música, la pintura y las artes. 7:32, 42, 21, 34, 13, rechazo de redactar un testamento para padres y familiares. 2, 184, 11-12, afirmar que la edad de responsabilidad para los hombres comienza a los 15 años, para las mujeres comienza a los 12. Cualquiera que muera después de estas edades como no musulmán, irá al infierno. 46, 15, afirmar que algunos versos se contradicen con otros y por lo tanto se abrogan entre sí. Por ejemplo, no creen en 2, 180, 2, 219, 4, 82, 15, 90-92, 2, 85, afirmando que Mahoma agregó una prohibición adicional y derogó la última parte de 4:24. 17, 73-75, 69, 40-47, cambiar el significado de las palabras coránicas. Como Nabi, profeta, y comercial Rasul, mensajero, ayat, miracle, sign, y comercial ayat, miracles, versos. 5:41, afirmando que Mahoma fue el último mensajero. 33, 40, 3, 81, 33, 7, omitir basmala y agregar una palabra no coránica, amén, al final de Al-Fatiha en las oraciones. 1, 1-7, recitar Al-Fatiha en silencio en las oraciones del mediodía y de la tarde. 17, 110, aceptar la división en sectas como misericordia de Dios. 6, 159, 30, 32, 23, 52-56, cambiando el número de las letras de la basmala para rechazar el gran milagro matemático. 1, 74, 30-37, libros y folletos publicados del autor en inglés. 19 preguntas para eruditos musulmanes, Renaissance Institute, Tucson, 1990, 48p. Monotheist Productions Int. Tucson, 1992, 66p. Pruebe su conocimiento coránico, Renaissance Institute, Tucson, 1991, 36p.
19 preguntas para el clero cristiano. Monotheist Production Sint. Tucson, 1993, 100p. Una escaramuza no convencional sobre mentiras, no intencionales. Monotheist Production Sint. Tucson, 1993, 36p. Artículos poco ortodoxos, usura, golpear a esposa, aborto, self, Tucson, 1994, The Prime Argument, Monotheist Production Sint. Tucson, 1995, 64p, Running Like Zebras. 74, 50, An Internet Debate, Monotheist Production Sint. Tucson, 1995, 120p. En próximo futuro, Insaya Quran, Son Mesaj barra Quran, The Last Message, Translation of the Q. Cartas moradas a mis nietos, errores en las traducciones al inglés del Corán. Edip Yüksel. Publicación de X barra Monotheist Box 43476 Tucson, AZ 85733-3476. Teléfono barra fax, 520, 323, 7636.